Compartir pantalla. Entonces, bueno, todo eso lo vamos a hacer progresivamente en el curso. Entonces, a grandes rasgos también vale aclarar que el programa principal que va a ser el motor de todo nuestro curso, va a ser el PeopleFlow Expert. Es un programa maravilloso que tiene muchas ventajas. El programa PIPE no solamente nos permite para hacer bombas centrífugas, nos permite también hacer bombas en paralelo, bombas en serie. Entonces, es un programa magnífico. Aparte de eso, claro, tenemos que apoyarnos con planillas en Excel, con fábricas. Dentro de la información que se mandó y se va a volver a mandar, estamos hablando de Hidrostral, que es una fábrica española que tiene muy buenas características. Habla de metodología, habla de incluso programas propios desarrollados por ellos que te permiten determinar justamente el modelo de bomba. Pero a diferencia del programa PIPE, el PIPE realmente va más allá. Tú puedes simular propiamente el equipo e introducir justamente en tu proyecto. Es un programa maravilloso y te permite determinar justamente el punto de operación de la bomba para hacer los controles de la cavitación. Que eso lo vamos a ver también reiteradamente. En realidad es bastante extenso, pero el programa PIPE Flow Expert realmente va a dar justamente todas las potencialidades para hacer todos esos casos y mucho más. El programa es realmente sofisticado que hace muchas cosas más, pero dentro de los programas que a nosotros nos tocó ver, el programa PIPE junto con el Revit son realmente lo que la punta, se puede decir, en los programas que hacen todo eso, ¿no? No vi de repente otros programas, si bien existe el SIPE, el Water y otros programas más, pero estos realmente tienen una forma de presentación extraordinaria, un análisis realmente extraordinario, que realmente lo deja de lejos a muchos programas, más allá que tengan de repente las últimas versiones, ¿no? Sobre el curso, pues va a ser desde las 19 con 00 hasta las 21 con 15. Se va a hacer 5 clases, todo, claro, acompañado con las fábricas, ¿no? Y con las normativas planillas, con las normativas planillas, ¿no? Que también hay abundante información. Se ha generado bastante información sobre eso. Vamos a ver un poquito más sobre el curso. Permítame un segundo. B2, abrir, JPG. Aquí está. Ok. Compartir. Entonces también vamos a ver un poco de lo que es el contenido, ¿no? En realidad va a haber 5 clases, ¿no? Y también se va a tomar justamente todo lo referente a lo que es a la introducción de los programas, ¿no? Vale decir el programa Revit y el programa PIPE. Y eso obviamente corresponde a la clase 1, ¿no? Si bien hoy día como primera clase de repente muchos de nosotros no tenemos el programa, pero se va a mandar a Drive, reitero, y también el plan es mandarle un programa más en 2023. Pasa que en realidad yo utilizo el 2022 porque mi computadora no es de las últimas. Se podría buscar propiamente el último programa, pero la diferencia no es tan sustancial, ¿no? Las librerías en realidad ya fueron creados hace buen tiempo, entonces lo podemos usar. Entonces hoy día lo podemos usar y no hay ningún problema. Pues lo bueno, al menos siempre dentro de la familia, dentro del programa Revit existe familias, ¿no es cierto? Y librerías. El curso va enfocado más a hacer algo más particular, ¿no? Si bien todos los Revit van casados con sus librerías de su respectivo año, pues no hay ningún problema. Son compatibles con versiones más nuevas, ¿no? No hay ningún problema. Entonces el curso, reitero, eh, va, va acompañado justamente de familias. Las familias justamente son donaciones, ¿no? Muchos ingenieros, proyectistas, diseñistas, pues donan a las familias. Vale decir, de repente una familia de bombas, una familia de bombas en serie, bombas multietapas, bombas centrífugas y bombas de incendio, que también un montón de bombas. Entonces lo va donando el donante, pues podemos usarlos. No hay límite, ¿no? Porque en el Internet, pues, existe gente que lo vende en las familias, existe gente que lo dona. Entonces podemos usar. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues muchas veces las familias pueden estar dañadas, es parte de lo que se puede esperar, ¿no? Entonces, eso es parte normal, no es que el programa esté mal, ¿no? Simplemente que el donante
pues si bien nos está regalando la familia, pues muchas veces puede estar dañada, ¿no? Pero se puede salvar, hay formas de salvar. No deben olvidar que también el programa Revit es un programa libre, ¿no? No es el original, por tanto también tiene limitantes. Entonces hay que saber llevar, es decir, dar, como dicen, buena fe, paciencia, y se puede. Es un programa pirata, obviamente, no vamos a pretender que nuestro Revit 2022, 23, 24 compita con un Revit original, ¿no? Un Revit original fácilmente puede costar miles de dólares, ¿no? Entonces, pero con todas esas limitantes vamos a salir adelante, no hay ningún problema. Sobre el Pipe, pues es una versión del 2016. Buenísima, la verdad. Es un programa maravilloso. Muchos ingenieros, al menos las primeras veces que se habló de este programa, realmente quedaron maravillosos, sorprendidos por el nivel. Realmente es un programa de análisis eh, de potencialidades justamente en la generación del punto de presión de las bombas. O sea, es impresionante realmente el programa. O sea, es muy, muy poderoso el programa. Ya no solamente hace para la parte de agua, ¿no? Hace para lo de gas, para lo que es redes eh, de distribución de petróleo, otros fluidos más y también la parte esta de incendios, o sea, es bastante completo el programa, ¿no? También la clase número 2, vamos a hacer lo que se refiere a bombas de succión, carcasa, vertical, todo lo que es la parte de la temática de bombas, justamente es el contenido, ¿no? Caudal, presión, y también la parte del NPSH, tanto de diseño y requerido, ¿no? Y las potencias, ¿no? Entonces, todo esto porque es parte de lo que se necesita. Hay un detalle muy importante, justamente uno de los ingenieros que justamente le interesaba el curso nos preguntaba, ¿no? Eh, ¿Cómo va a ser el curso? ¿Nos van a enseñar a hacer las pérdidas mediante lo que es alguna norma? Claro que sí, se va a hacer todo eso. No solamente se va a hablar de las bombas, también se va a hablar de las normativas, planillas. O sea, es bastante grande el curso, realmente es muy amplio, pero lo vamos a avanzar, no hay ningún problema, ¿no? También vamos a hacer lo que es la parte de la introducción al manejo del pipe, ¿no? Vale decir, todo lo que son los comandos, la configuración, unidades, todo lo que es la parte de modelación, ¿no? Tanto de lo que es un tanque alto, bajo, los diferentes tipos de bomba, todo lo que es las curvas de las bombas, el punto de operación. Entonces, todo esto se van a dar cuenta al final, al pasar las clases, que van casados. Es increíble, o sea, todo lo que es la parte de lo que es las curvas de la bomba va casado con lo que es la potencia, con lo que es el NPSH de diseño y requerido, o sea, van casados y también vamos a complementar con algunas metodologías, ¿no? La mejor metodología que al menos nos ha tocado ver dentro de lo que es el cálculo del NPSHD es el RENISA y lo que es la fábrica de Hidrostal. Hidrostal tiene muy buena contenido de lo que es la parte teórica. También dentro de las fábricas se ha mandado lo que es Pedrollo. Pedróleo dentro de la lista, ¿no? De diferentes productos que tiene que también vale la pena ver, ¿no? Y hay una que otra fábrica que de repente de las velocidades variables que sí se va a hablar. Esta es la diferencia de lo que es una bomba centrífuga o periférica, pues estas sí tienen diferentes curvas de lo que es la bomba, ¿no? ¿Por qué? Porque sucede que tiene interruptor que nos permite variar justamente la velocidad, ¿no? Y es claro, este tipo de bombas en realidad también se utiliza bastante en la recirculación, ¿no? Vale decir, puede ser en hospitales, policlínicos también, lo que se refiere, de repente si tenemos unos baños, características de repente muy lejanas, en el cual tenemos un caldero o un termo que queremos distribuir el agua a grandes distancias, pues se podría enfriar. Justamente la recirculación nos va a ayudar justamente todo lo referente a lo que es el cálculo de las presiones y todo lo demás, ¿no? Entonces, también ver ese detalle, ¿no? También la parte clase número 4 vamos a hacer aplicativos, vale decir, por ejemplo, edificios en altura, y cómo podemos justamente aplicar justamente la solución, ¿no? Los edificios en altura nos referimos cuando hay bastantes pisos, ¿no? Vale decir 30, 40 o más pisos o 60. Entonces son casos especiales, ¿no? O más pisos, ¿no? En el cual vamos a tener la necesidad justamente de llegar a grandes alturas, ¿no? Ahí justamente pues tenemos que buscar de repente
La solución mediante bombas ya puede ser en serie, ¿no? Porque el problema en realidad no va a ser la bomba, sino simplemente la altura manométrica que tenemos que llegar justamente, ¿no? Ese justamente es uno de los detalles, ¿no? Entonces, ese detalle muy importante dentro de lo que es el curso, ¿no? Es decir, justamente uno de los temáticas de lo que es el curso, vale decir, vamos a aplicar edificio en altura. También la parte de lo que es bombas en paralelo, ¿no? Que también justamente es el caso que nos deja justamente para lo que es la necesidad de tener caudales bastante grandes. Vale decir, por ejemplo, casos especiales como mercados que ocupan grandes extensiones y necesitan, por tanto, grandes dotaciones, ¿no? Entonces, justamente, si bien podríamos resolver mediante uno de los caminos en bombas en paralelo, pero también podríamos sectorizar en pequeños sectores o estaciones y generar propiamente, pues, bombeos por sectores, ¿no? Que también puede ser un camino, también es válido justamente. También el caso de lo que es bombas de recirculación. Eso es aplicado a los hospitales, piscinas o policlínicos, ¿no? Y también a sectores donde tenemos abundante distancia, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, para los casos de recirculación, ¿no? Muchas veces, ¿qué sucede? Tenemos mucha distancia, ¿no es cierto? Del termo a lo que es al equipo, al lavamano, ducha. Entonces, ¿qué va a suceder? Pues al llegar a esas distancias largas, pues el agua va a tender a enfriarse, ¿no? Peor si estamos en lugares de gran altitud. Eh, entonces, ese detalle también es muy importante, ¿no? Si bien existe, como decir, alternativas para generar, evitar justamente lo que es, que se enfríe justamente en los puntos más lejanos lo que es el agua caliente, ya sea poniendo lo que es recubrimiento, para evitar justamente que el agua se enfríe, pero también la recirculación ayuda muchísimo, ¿no? Como su nombre indica, ¿no? Es un anillo de recirculación donde el agua, pues, va a ir justamente a volver a lo que es el caldero o el termo, para volver nuevamente a sus. ¿Y eso en qué? En realidad nos va a ayudar a ahorrar unos pesos, ¿no? Porque al final el agua caliente no es gratis, ¿no? Más allá de que sea gas natural, electricidad o energía solar, siempre va a haber un costo, ¿no? Ya sea del equipo. Y no olviden que al final todo equipo también tiene su vida útil, ¿no? No es que va a durar infinito, entonces tenemos que ver también el costo, ¿no? El factor costo. También lo que es la parte de aplicativo en sótanos, ¿no? Para el caso de bombeo, ¿no? Ese es el caso justamente de sótanos, donde habitualmente, ¿qué va a suceder? Pues podemos tener justamente un sótano en el cual necesitamos bombear el agua de lo que es del sótano a la parte de arriba, ¿no? Vale decir, el sótano, de repente tenemos tres niveles de sótano, lo que es a la planta baja. Pues, ¿qué va a suceder? Pues tengo que tener un tanque cisterna y un tanque alto. Justamente de ahí, por gravedad, que el agua vaya justamente, ¿no? A lo que es a la red, ¿no? Sucede que nuestros sistemas, al menos dentro de lo que es la normativa, nos señala, ¿no? Que todo lo que es la red global para poblaciones, sí, evidentemente trabaja a gravedad, no a presión. Por tanto, la idea de generar justamente un bombeo directo de lo que es del sótano a lo que es a la red de la población o ciudad no va. En realidad, lo que sí tenemos que hacer es proponer justamente dos tanques, un tanque subterráneo, cisterna y un tanque alto, que ese sí se va a conectar justamente con la red en planta para que vaya por gravedad. Y claro, este tipo de bombas también son especiales, ¿no? También para baños. Porque ¿qué sucede en los baños? Habitualmente en los baños pues tenemos abundante grasa, ¿no? Podría suceder que en los baños pueden botar incluso plástico, basura. Entonces, este tipo de bombas son especiales, ¿no? Que te dicen claramente los vendedores, trabajan con eh, trabajan alta, ah, con, eh, con grasa, eh, con lo que es plástico, o sea, incluso tienen la posibilidad de triturarlo, ¿no? Entonces, los sólidos, entonces ayuda bastante en la parte de lo que es las grasas, ¿no? Entonces, bueno, entonces un pantallazo de lo que estamos haciendo antes de comenzar el curso, reitero, estamos haciendo una introducción, no, no estamos avanzando todavía, ¿no? Porque todavía de repente va a haber personas que todavía se van a conectar, ¿no? Tenemos que esperar unos minutos, ¿no? Entonces, descuiden, vamos a empezar a unos minutos más, estamos hablando de la introducción.
Vamos a ver un poquito más dentro de lo que es la presentación. Ahorita, a ver, B3. Ah, bueno, ahí ya lo tenemos justamente todo lo referente al contenido, ¿no? Entonces, también, bueno, presentarme, yo soy el ingeniero Luis Mancilla, que tengo la parte, bueno, tengo estudios en lo que es ingeniería sanitaria y en la carrera de ingeniería civil, ¿no? Y también estudios de lo que es redes contra incendio, eh, en lo que es en el diseño en FPA, en el Instituto Utah de los Estados Unidos. También lo que se refiere al diplomado de medio ambiente de la Facultad de Arquitectura. Y bueno, también mis estudios especializados en el Avis de la Paz, para lo que es redes de alcantarillado sanitario y pluvial para edificaciones, ¿no? Entonces, bueno, esperando que también el curso sea de provecho y que también nos sirva para crecer tanto a mí como para ustedes, pues vamos a empezar ya a ver un poco a detalle todo lo referente a lo que es el curso, ¿no? Entonces, bueno, permítanme un segundo, quiero configurar los detalles. Ya, entonces, bueno, entonces ya que tenemos un pequeño resumen de lo que se va a hacer en el curso, eh, es bastante grande y vamos a aplicar reiteradamente el programa PIP. El programa PIP en realidad es el motor de todo el curso. Se van a dar cuenta que la verdad hace bastantes cosas muy interesantes y muy rápidamente. Entonces, y claro, lo vamos a complementar la graficación con el programa Revit en las versiones que ustedes prefieran, ¿no? Pueden ser la 2022, 23, 24 o la que tengan, en el idioma que prefieran. Yo manejo justamente la 22 con las familias, ¿no? Que son libres, o sea, son familias antiguas de la época del 2018, 17. Entonces funcionan, ¿no? Si funcionan con el 2017, 18, 19, 20, 21, 22, van a funcionar con las versiones 23, 24, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver un poco de, ya de lo que es el curso. Vamos a ver un poquito de lo que es voy a mostrar al Drive lo que es la información que se tiene hasta el momento del curso, lo que se va a compartir, ¿no? Sucede que la parte del curso, bueno, es la que hoy día se ha empezado a llenar las carpetas, ¿no? Entonces eso se va a compartir ya a partir de la siguiente clase en el Drive, que tiene, por ejemplo, lo que es el curso. A ver, vamos a ver un poquito dentro de la pantalla. Entonces, el curso se llama de bombas, ¿no? Mediante el programa Revit Pipe. Entonces, tiene los referentes carpetas. Reitero, esto se va a compartir en el Drive ya en su momento, ya a partir de la siguiente clase. Esta información ha sido resumida en el curso de las últimas horas. O sea, no es que ya había hace semanas, meses, ¿no? Es una información que se ha ido resumiendo, complementando, creando estas últimas horas. Entonces, ¿qué tenemos, por ejemplo, dentro de la información del curso? Tenemos lo que se refiere a fábricas, ¿no? De bombas, ¿no? Y ahí justamente tenemos los protagonistas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, Pedroyo. Pedroyo, que ¿quién no ha escuchado de Pedroyo en Bolivia, no? Es una fábrica que está bastante presente, ¿no? También tenemos todo lo que es referente a los últimos avances de Pedroyo, ¿no? Que nos habla justamente de lo que es bombas en grupo, ¿no? Grupos de bombas que también te ofrecen los de Pedroyo justamente todo lo referente a lo que es el panel del control automatizado. Este en realidad es un equipo que ya viene de caja. A diferencia de otras fábricas que nosotros también nos toca, al menos consultar, los de Pedroyo lo tienen muy bien desarrollado todo esto, ¿no? Porque ellos, ¿qué te dicen, no? Al menos dentro de la filosofía de lo que es el producto, te dicen, nosotros te vendemos todo de paquete. Muy, muy interesante. En realidad, pero no todas las fábricas al menos lo hacen, ¿no? Si ustedes de repente van a ver un pantallazo en todas las fábricas, ya sea chinas, estadounidenses, europeas, a menudo, ¿qué te dicen las fábricas? Te dicen, mire, señor, le vendo la bomba centrífuga y usted ya vaya a buscarse el panel de control. O de repente lo que es el presurizador, lo que es la parte de lo que es los paneles de control, todo lo que es el manómetro, puede buscarse aparte, te dicen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que manejan la idea los de Pedroy? Y eso también lo manejan otras fábricas de Estados Unidos de lo que es bombas contra incendios, ¿no? Que lo vamos a ver en su momento, ¿no? Es muy interesante la idea, ¿no? Te lo venden todo de paquete, ¿no? Sí, no tienes que buscar accesorios, ¿no? Entonces, eso también es bastante interesante de los de petróleo. También vamos a ver un poco de lo que refiere a lo que es los hidroneumáticos, ¿no?
para la parte de presurizar las redes de ser necesario. Ya la posición justamente de los hidroneumáticos pueden ser arriba o abajo, ¿no? O hidroceles, ¿no? Arriba o abajo, ya dependiendo de lo que es las condicionantes arquitectónicas. De repente arriba no se puede poner porque es una panorámica, ¿no? No se puede ver. Entonces se puede. También tenemos dentro de la información que se ha compartido, por ejemplo, lo que es la fábrica Hidrostal. ¿Qué es lo bonito de Hidrostal de repente para que lo vean y también lo consideren, ¿no? Podríamos poner de repente fábricas mexicanas, ¿no? No habría ningún problema. Pero lo bonito de Hidrostal, que a mí me llegó bastantes publicaciones en libros, es que lo desarrolla muy a detalle todo lo referente a lo que es la metodología de cálculo, todo lo que es los detalles constructivos. Muy interesante lo que hace Hidrostal. Vale la pena que lo vean. Yo tengo publicaciones de Hidrostal, ¿sí? En libro. O sea, a mí me llegó esas publicaciones, ¿no? Pero son publicaciones antiguas, ¿no? De repente no es del 2024. Pero lo bueno, al menos dentro de Internet, puedes conseguir Hidrostal. Ellos te apoyan, ¿no? Te dicen, bueno, quiero la versión 2024, y ya te lo dan, es libro, o sea, puedes descargarla. Es al menos la última que bajé. Yo reitero, tengo un libro Hidrostal, pero esa es una versión antigua, ¿no? Estas, al menos las versiones últimas que te muestran, vale la pena que lo vean. Es una fábrica española, pero tiene muy buen nivel, ¿no? De lo que es todo el contenido de la temática de bombas, de cómo se tiene que generar la placa, qué información tiene que tener. Es muy recomendable, ¿no? El porqué de cada código, vale la pena. Tienen otras fábricas, sí, por lo bonito de Hidrostal, que incluso trabaja con ejemplos, detalles, o sea, es bastante bonito. De repente, ustedes tal vez tengan otras fábricas que también hagan ese nivel de detalle. Es válido, ¿no? Pero al menos a mí me gusta Hidrostal porque, eh, entonces, sucede que en realidad toda esa información se generó en las últimas horas, ¿no? Todo esto se va a compartir al Drive, descuiden. Pasa que en realidad es bastante pesado, entonces todo eso se va a llevar al Drive, es abundante información, van a verlo a detalle en realidad, pero vale la pena, ¿no? Tener presente todo lo que nos da justamente las posibilidades de Hidrostal, ¿no? Yo reitero, a mí me llegó en publicaciones en libros, estoy de Hidrostal, es maravilloso, te habla mucho de lo que es la parte de cálculo de potencias, los diámetros, todo lo referente a los controles que tienes que hacer, la parte del armado, detalles constructivos, todo lo que es la curva de la bomba, tiene un montón de detalles. Pero lo malo, como es un libro, yo no podría escanearlo, no se imagínense, no se va a notar bien. Aparte que es un libro con hojas sábanas, ¿no? En todo caso, estos son los últimos manuales de Hidrostal, que reitero, eso se les va a compartir a su al Drive. Entonces ya en su momento ustedes ya verán de repente todo lo que necesitan, ¿no? Pueden bajar, es abundante la información. También, ¿qué nos ofrece, por ejemplo, la parte de la fábrica hidrostral, ¿no? Que lo vamos a hablar en su momento. Ahora es la primera clase. Que justamente te ofrece la curva de la bomba, ¿no? Y también todo lo que es la curva HQ, ¿no? La curva de potencia, ¿no? Te ofrece justamente. Entonces, las ventajas de hidrostal, a diferencia de otras fábricas, ¿no? Hay una fábrica que nos tocó a nosotros ver justamente era de Evara. Evara es una fábrica europea que también saca esta idea, ¿no? Saca lo que es las curvas de la bomba, todo lo que es el punto de operación, todo eso. Entonces, lo bueno de la fábrica es que te dicen, ¿no? El caudal, la potencia, la velocidad, el NPCH, o sea, lo calcula automáticamente. Hay un software, en su momento lo vamos a ver, y también lo que es la curva de caudal versus la potencia, ¿no? Es muy interesante. El pipe lo hace, o sea, descuida el pipe lo hace, pero hidrostal también, ¿no? Pero lo bueno que el pipe, o sea, es un nivel realmente impresionante, o sea, hace muchas cosas más, no solamente esto. Vamos a ver de repente, a modo de mención, algunos ejemplos de lo que hace el programa pipe ahorita y ya lo vamos a empezar a manejar después, ¿no? No hay ningún problema, ¿no? Entonces, toda esa información de los catálogos de Hidrostal, pues se los va a mandar justamente, ¿no? A su correo. En algún momento sí lo van a ver. Entonces, bueno, entonces, como es la primera clase, pues vamos a ver un poco lo que queremos hacer en nuestro curso, ¿no? Descuiden, es la primera clase. No pretendo de repente que instalen ahorita desesperadamente el programa Revit, porque es un programa pesado, o sea, tampoco va a alcanzar el tiempo, o sea.
Lo que vamos a hacer, vamos a ver a grandes rasgos, de repente todos los comandos que se utilizan en el Revit y en el Pipe, pero no vamos a avanzar, ¿no? Porque ya mañana se entiende, ¿no? Hay personas que todavía recién se han inscrito. Entonces, instalar estos programas son pesados y requieren tiempo. Tiene sus videos de instalación también, reitero, lo van a ver con calma. Entonces, por ejemplo, al hablar de petróleo, siempre nos vamos de repente a ver justamente todo lo que nos ofrecen, ¿no? Este es el manual de la fábrica, ¿no? Es de la versión antes de la pandemia, pero está buena, todavía sirve, ¿no? Ya, obviamente ya hay la versión 2024, debe haber, pero bueno, yo lo utilizo porque ya tengo mi forma de trabajar con este manual, entonces se puede usar, es bastante útil, ¿no? Entonces nos muestra justamente toda la lista de productos, ¿no? Todo lo que es las periféricas, las verticales, las de bronce, ¿no? Todo lo que es de acero inoxidable, centrífugas, ¿no? Y también lo bueno que también nos muestra justamente su nombre, ¿no? Nos dice, se va a llamar CP, CP DIN. ¿Y eso por qué? Porque necesitan clasificarlo, ¿no? Entonces, muy importante ese detalle, ¿no? Cuando nosotros vamos a otra fábrica como Ibarra, sucede que tienen la misma idea, ellos tienen su propio etiquetado, ellos tienen su propio etiquetado y obviamente no va a coincidir justamente con los de Hidrostal, con los de mm, petróleo, ¿no? No va a coincidir, pero es válido también, ¿no? Entonces ahí está justamente. Entonces todas las posibilidades tenemos justamente todo lo que es las bombas sumergibles, centrífugas, las periféricas de acero inoxidable. Entonces, y claro, para los casos, por ejemplo, de edificios altos, la parte de lo que es sótanos, también se puede con esos equipos, no hay ningún problema. Se puede, pero siempre, siempre lo que tienen en común, al menos toda esta lista de bombas, son estas características, ¿no? Si vemos, por ejemplo, arriba tenemos la placa, ¿no es cierto? Todas las bombas tienen esta placa de identificación, ¿no? Pero también tenemos unos datos importantes. Por ejemplo, nos dice, por ejemplo, tenemos el campo de prestaciones, nos dice caudal hasta 90, ¿no? Muy importante. Al menos cuando nos toca ver, por ejemplo, fábricas, siempre ver justamente este resumen, ¿no? Que nos habla justamente todo lo que tenemos que saber para antes de aplicar o usar una bomba, ¿no? Por ejemplo, nos dice el caudal hasta 90 litros por minuto, ¿no? La altura manométrica hasta 100 límites de uso, ¿no? Por ejemplo, nos dice altura de aspiración manométrica hasta 8 metros, ¿no? Temperatura del fluido hasta más 60 grados centígrados. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, si superamos esta cantidad de temperatura? Podría suceder, pues, entonces ya no va justamente el uso de esta bomba, ¿no? Entonces, ver esos detalles. Existen bombas especiales para agua caliente, hidroceles especiales para agua caliente. Entonces, esos detalles también verlo en agencias generales, de repente los que están en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, hay unos productos americanos muy interesantes para lo que es la presurización. Y justamente son productos que trabajan a alta temperatura, ¿no? Entonces, ver esos detalles, ya propiamente acá ya nos da los condicionantes ¿no? De lo que es el diseño de la bomba, lo que es la operatividad, ¿no? Entonces, también el empleo nos da unas recomendaciones, ¿no? Se recomienda para emplear agua limpia que no contenga partículas abrasivas o líquido químicamente no agresivos para materiales que constituyen la bomba, ¿no? Entonces, eso también ver ese detalle. Gracias a su fiabilidad, sencillez de empleo y economía, son aptas para el uso doméstico y especialmente para la distribución del agua adaptadas a pequeños equipos hidroneumáticos para riego de huertas, ¿no? Eso también verlo a detalle, ¿no? La garantía que te dan son de 2 años, la característica de construcción, cuerpo de la bomba, en hierro fundido, soporte motor, patente, ¿no? Rodete en latón, eje motor, ¿no? Que todo esto también son datos muy importantes, también lo que refiere en la parte de lo que es la electricidad, la parte del aislamiento, la protección, el modelo, la ejecución, ¿no? Entonces, muy importante todos esos datos. Pero, ¿qué datos también nos interesa? Bueno, esta también es una introducción. Entonces, siempre, siempre toda fábrica nos va a brindar justamente la curva de la bomba, ¿no? Esta que vemos, por ejemplo, con color azul oscuro, justamente es la curva de caudal versus altura manométrica, ¿no? Entonces, muy importante, muy importante. Todas las fábricas
que en su momento también vas a ver fábricas de Estados Unidos, fábricas no solamente de petróleo, otras fábricas más. Entonces, ¿qué va a suceder? Tienen esta curva, ¿no? Es muy importante. ¿Qué nos dice esta curva? Va a haber un punto en el cual vamos a tener un caudal máximo, pero lamentablemente la presión va a estar cercana a cero, ¿no? Va a haber un punto en el cual va a ser nuestra altura manométrica grande, pero lamentablemente el caudal va a tender a cero. ¿Por qué las fábricas lo delimitan justamente con esta línea azul? No les costaba nada a las fábricas intersectar justamente con la línea horizontal, ¿no? Porque a ellos no les interesa, por ejemplo, los de las fábricas sí a los extremos, ¿no? Ellos buscan zonas de operatividad, ¿no? En el cual evidentemente pues pueda todavía trabajar, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, pensamos que es la línea, por ejemplo, para el PK60 podemos intersectar el eje horizontal, va a haber un punto aproximadamente unos 46 litros minuto que, en el cual pues la altura manométrica va a ser cero. No nos sirve porque vamos a tener un magnífico caudal, pero no vamos a poder subir a ningún lado, ¿no? Va a ser muy poca o nada la altura. Entonces, esos detalles también verlo a detalle. Reitero, para las personas que recién se han conectado, toda la información a Drive recién se va a compartir mañana. Pasa que en realidad toda esta información se ha generado hoy día en las últimas horas. Es abundante la información. Entonces no se podría subir, imagínense, no iba a alcanzar el tiempo. Entonces, para las personas que les gusta de repente manejar Excel o algún programa, un paquete, para lo que es graficación, puedan aplicar justamente lo que es los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice el caudal, está en el eje X, que nos habla en litro minuto o metro cúbico hora, y también tenemos la altura, ¿no? Que nos habla justamente en valor que está en el color tipo beige, podemos decir, para los diferentes modelos de bomba, ¿no? De repente, ¿qué limitante tienen los de petróleo? Los de petróleo, pues no han puesto el diámetro de lo que es succión e impulsión de la bomba, no lo ponen. Van a ver en otras fábricas de Estados Unidos y de otros países, sí ponen los diámetros, ¿no? Te dicen, para un PK60, pues tiene que tener un diámetro de succión e impulsión de esas características, ¿no? Entonces, bueno, es justamente, ¿no? Cada fábrica tiene su forma de trabajar, ¿no? También te muestra un esquema de detalle de todo lo que se. Nosotros, al menos dentro del curso que hacemos, buscamos familias similares, ¿no? Dentro de la nube, dentro del Internet, de familias Revit, y lo descargamos y lo usamos, ¿no? Porque una igualita, igualita, con ese lujo de detalle no vamos a conseguir. Aproximaciones conseguimos, ¿no? Pero ¿qué podemos decir, al menos para nuestro curso, ¿no? Primero, podemos que tener presente lo siguiente, ¿no? Tenemos el diámetro de succión e impulsión de 1 pulgada, ¿no? Muy importante, ¿no? También nos habla de las dimensiones, ¿no? Propiamente de lo que es la bomba. También el etiquetado, ¿no? Nos dice monofásica y trifásica y el etiquetado KM60, ¿no? Pues muy importante también los diámetros, ¿no? ¿Qué es lo que podría suceder? Al menos en un cálculo, ¿no? Existen dos eventos, tres eventos extremos, ¿no? Para el ingeniero que se dedica a la parte de cálculo de bombas. Por ejemplo, cuando te contratan para hacer incendios, ¿no? Son bombas especiales, ¿no? Que requieren harto caudal y alta presión. Y no solamente eso, incluso las condicionantes propiamente de lo que es el diseño implican diámetros de montantes grandes. No son diámetros de media, tres cuartos, las montantes, ¿no? Y son características especiales porque tienen que ser tuberías que van a resistir al calor, no a un incendio. Entonces, esos detalles justamente ver, no necesariamente en el cálculo te va a salir clavados este diámetro que te mencionan los de petróleo, ¿no? Podría suceder que te pidan un diámetro mayor, ¿no es cierto? En el cálculo, el diámetro de impulsión y de succión también. Entonces, ¿qué va a suceder? Vamos a tener que generar transición, ¿no? Es decir, acoplar, unir tubería grande con pequeña. Entonces, es parte de lo que se espera. O sea, que suceda que el diámetro de succión e impulsión coincidan con lo que te ofrece justamente la fábrica. Probabilidades, ¿no? Podría decirse que son muy pocas las probabilidades, ¿no? Pero podemos tomarlo como referencia, ¿no? Siempre va a haber esa opción de generar justamente eso, ¿no? También un detalle muy, muy importante, ¿no? Las revoluciones por minuto, ¿no? Que nos dicen, ¿no? 3.450, ¿no? Pasa que en realidad los de hidrostal lo trabajan como revoluciones por minuto, ¿no? Los de petróleo, 1/minuto, ¿no? Pero bueno, es la forma de trabajar de los de petróleo. Vamos a ver de repente con otras fábricas, pero lo que quiero ver también dentro de lo que es la clase de hoy día, que esto lo vamos a hacer N veces con las diferentes fábricas, lo que estamos hablando hoy día, porque todo el curso en realidad implica generar, trabajar con estas curvas, ¿no? Y también, más allá de que sean bombas en paralelo, en serie, con velocidad variable, pues tenemos que trabajar con estas curvas, ¿no? Y justamente está
un gráfico muy interesante que nos habla de cómo podemos determinar justamente el modelo de la bomba. Entonces, olvidándonos de lo que nos enseñaron, haciendo un paréntesis de lo que nos enseñaron en la parte del curso en pregrado, ¿qué sucedía? ¿No? Nos decían la potencia de la bomba es caudal por la densidad, por la altura dividida en 75 por n, donde n es la eficiencia, que es de 0,65, 0,75. Y claro, te decían, la densidad, pues del líquido en consideración puede ser agua, aceite o qué líquido estés considerando. Entonces ahí justamente se determinaba la potencia de la bomba, donde h era la altura manométrica. Está bien, es correcto, pero nosotros vamos a ir un paso más allá. Es decir, vamos a hacer justamente que el programa calcule absolutamente todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos empezar? Justamente tenemos que tener puntos de partida, ¿no? Yo no puedo ir al programa PIPE y decirle, mire, utiliza CP700, ¿no? El programa lo va a hacer. El problema es que tengo que buscar un punto de partida. ¿Cómo tendría que hacerlo? Justamente aplicando lo siguiente. A ver, vamos a ver justamente, vamos a cortar esto, es que se está llenando de información. Vamos a ver el lapicito. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos generar justamente información para lo que es un prediseño. Entonces, la altura manométrica, pues puedo obtener justamente de lo que es el análisis que haga. Entonces, ¿cómo podría utilizar esta tabla? Pues podemos hacer una línea. Si por decirte tengo mi altura manométrica de 60, entonces va a haber una línea en X, ¿no es cierto? Voy a tener un caudal. El caudal lo vamos a poner de un color amarillo. Por decirle un caudal de 400, ¿no? Entonces, el caudal de 400 con la altura manométrica de 60 se van a intersectar en un punto XY, ¿no es cierto? Entonces, ese punto XY me da un punto, un dato de partida para elegir el modelo de la bomba. Vale decir, pues el punto está justamente en la zona del CP680. Muy importante. E incluso la fábrica nos manda un área de seguridad, ¿no? Nos dice, mire, si bien el punto es un dato conocido XY, pero todavía tenés una área de seguridad, ¿no? Que es todo lo que está pintado de color celeste, ¿no? Entonces, muy importante, o sea, es un dato de partida para hacer el cálculo de lo que es la bomba. Enseguida en el curso vamos a hacer un paso más allá. No nos interesa sacarlo. No nos interesa solamente sacar la potencia de la bomba. Nos interesa determinar justamente todo lo de la bomba, todas las características, ¿no? El modelo, todo lo que son las características funcionales, todo eso. Entonces, eso lo vamos a hacer reiterativamente en la parte de bombas en paralelo, bombas en serie, bombas de velocidad variable. Lo bueno al menos que el programa pues lo hace absolutamente todo, es impresionante, es increíble, o sea, es un programa maravilloso que lo hace absolutamente todo. Entonces, bueno, vamos a ver, por ejemplo, otro caso, ¿no? Tenemos nuevamente la altura manométrica, ¿no es cierto? Que tenemos en el eje y en el eje X tenemos justamente el caudal. Nuevamente vamos a recordar a grandes rasgos lo que queremos hacer. Obviamente el programa lo va a hacer todo eso, pero vale la pena tener una idea de lo que va a ser el programa, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es lo siguiente, ¿no? Tengo justamente el dato de eh, la altura manométrica, ¿no es cierto? Puedo tener la altura manométrica que está en el eje X, ¿no? Ahí está. Puedo tener el caudal, que lo vamos a hacer con color rojo, y en el eje Y, ¿no? Entonces, en el eje Y vamos a agarrar el caudal por decirle que sea de 300, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de modelo de bomba puedo usar? Ah, no, perdón, este está un poquito inclinado, que sea en realidad recto como tiene que ser. Lo vamos a introducir justamente ese dato, 300 pero que sea recto, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí. Entonces, el punto XY de intersección va a estar justamente acá, ¿no es cierto? Existen dos caminos. Yo podría utilizar el modelo de bomba CP660B y CP660A, pero tengo que tener cuidado. Sucede que el modelo CP600B 5.5K-75HP es un buen modelo, pero lamentablemente no va a poder llegar justamente a la altura manométrica, ¿no? El caudal va a cumplir, pero lamentablemente la altura manométrica no.
Por tanto, tengo que ir a un modelo siguiente, ¿no? Que sería el CP 660-7.5 kilowatt 10 HP. ¿Qué diferencia hay entre de las dos bombas? Primero, la última, la de arriba, tiene mayor altura manométrica y mayor caudal, ¿no es cierto? Entonces, tener mucho cuidado, mucho cuidado. No olviden que al final, una vez que nosotros calculamos la bomba, ya sea mediante una ecuación, la que nos enseñaron en pregrado, tenemos que hacer una mayoración. Por tanto, imagínense, si nosotros directamente confiamos en este punto, más la mayoración, el punto XY va a ser más lejano todavía, ¿no? Entonces, tener cuidado. Mejor estar dentro de la zona de seguridad, ¿no? Es decir, dentro de lo que es la curva superior. Otro dato muy importante, pues vamos a aplicar justamente otra vez el color. A ver, vamos a aplicar un colorcito por acá, celeste, ya. Entonces, vamos a hacer un proceso de regresión. Tener el punto XY, yo me voy a regresar a la curva del NPCH, ¿no? Entonces el NPCH justamente me va a dar un punto XY, que me refiere a ah, caudal versus NPSH en metros, ¿no? Entonces yo voy a poner un color naranja y puedo tener justamente lo que se refiere el valor que corresponde, ¿no? Ya tengo dos datos, ¿no? El punto XY, caudal versus altura manométrica, el punto NPCH en metro versus caudal. Y también puedo tener el modelo de bomba, ¿no? Vamos a aplicar otro color, un color tipo verde, en el cual que tenemos de dato, de pauta, ¿no? Tengo el CP600A, ¿no? CP600A, y justamente el punto de intersección va a ser esta, ¿no? Por tanto, vas a tener una potencia de 7 kilowatts, ¿no? Para las personas que les gusta manejar en HP, aproximadamente va a ser 9 HPs, ¿no? Entonces, muy importante, ¿no? Tenemos un proceso en el cual estamos haciendo el punto de operación de la bomba. Tenemos otro proceso de regresión. Estamos yendo al pasado y vamos a determinar justamente el NPCH, ¿no? Y también tenemos otro punto de regresión que necesitamos justamente la potencia de la bomba. Muy importantes esos detalles. Entonces, muy importante eso. Eh, ¿Qué es lo que va a suceder cuando nosotros nos toque hacer bombas en serie, cuando nos contraten para hacer edificios de gran altura? Pues nosotros tenemos que dedicarnos a hacer manualmente, con planilla, con Excel, con MATCAD, el programa que ustedes prefieran, justamente determinar justamente esta curva, ¿no? Esta curva de lo que es la operación de la bomba, la curva de eficiencia. También, obviamente, la curva NPCH, ¿no? También la curva de potencias, ¿no? Claro, eso se puede hacer con planilla, ¿no? Entonces, si bien dentro del curso existe ya, nosotros nos apoyamos en publicaciones de autores que se publican en sus libros, ¿no? Son investigaciones que hicieron sobre lo que es las bombas en paralelo y en serie. Entonces se va a apoyar justamente en esas publicaciones. Pasa que en realidad, si bien se va a dictar la metodología cómo hacer, pero yo al menos necesito apoyar justamente de libros y de autores. Justamente se va a aplicar justamente esas planillas de esos autores que lo han creado justamente todo eso. Entonces, ¿cómo se va a hacer? Para que tenga un pantallazo de lo que se pretende hacer en las siguientes clases, ¿no? Una vez que tengamos la curva de operación de la bomba entre nosotros, sabemos que es en serio o en paralelo. Vamos a tener su NPCH en serio o en paralelo, vamos a tener su potencia en serio o en paralelo. Entonces, con todo eso, pues podemos tener justamente los puntos tanto de caudal versus altura manométrica y podemos exportar el programa, ¿no? Existen muchos programas, el Water y otros programas más, el CIPE que lo trabajan, pero son programas muy primitivos. El programa PIPE es un programa de alto nivel, que lo hace muchas cosas más y va a generar justamente todo eso, ¿no? Entonces, una vez que lo tengamos todo eso, pues lo vamos a generar justamente en la simulación del programa, ¿no? Y lo va a simular el programa y si cumple o no las presiones, ¿no? ¿Qué es lo que sucede al menos dentro de la ingeniería, ¿no? En la parte de la ingeniería de bombas, ¿no? Siempre tiene que haber un punto de llegada. Para los ingenieros de incendios, ¿cuáles son los puntos de llegada al objetivo, ¿no? Que tú calcules una bomba en el cual tú puedas llegar al punto más lejano, una presión
definida mediante la norma, ¿no? Cumplir los diámetros que te exige la norma, cumplir las presiones, ¿no? Ya sea en PSI, o en bares, en kilogramos centímetro cuadrado, cumplirlas, ¿no? Para los ingenieros de incendios, reitero, para la parte de rociadores, de la misma forma, ¿no? Te buscan para que tú busques una bomba que pueda cumplir las presiones en el rociador, ¿no? Y claro, cumplir también los diámetros mínimos que exigen, ¿no? Para las partes de los ingenieros de sanitarios, ¿qué te van a pedir? Nosotros tenemos un edificio, un condominio, un hospital, un policlínico, y necesitamos abastecer el agua justamente a los pisos más altos, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que cumplir? Justamente las presiones, ¿no? El ingeniero sanitario pues tiene que cumplir las presiones en los puntos más lejanos, ¿no? Que en este caso van a ser los pisos de arriba. Y claro, va a haber una bomba que va a cumplir, ¿no? ¿No? Más allá de que sea un sistema directo, indirecto, mixto, con tanque alto, bajo, pues va a haber una X bomba que va a cumplir justamente con esas presiones, ¿no? ¿Qué es lo peor que te podría pasar como ingeniero sanitario o de incendios, ¿no? Que le eches mucha presión a tu red. ¿Qué va a suceder? Los pisos de arriba, pues los grifos van a saltar, ¿no? Van a tener golpe de ariete, ¿no? Y la comodidad, el factor de comodidad, o sea, los va a espantar a los usuarios, ¿no? Eso, por ejemplo, nos sucedió justamente en los días que nos tocó visitar a Chile. Justamente era un hotel. Y justamente, ¿qué error cometió el ingeniero, ¿no? El ingeniero sanitario, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? En los pisos de arriba tenía agua, era evidente. El problema no era el agua. El problema que era la presión era excesiva. Entonces, tú querías abrir, por ejemplo, el grifo para ducharte, lavarte las manos, ya te rebalsaba y te mojaba todo. ¿Cuál ha sido el problema? Al menos le han puesto una bomba de excesiva potencia, ¿no? Excesivo presión. ¿Cuál sería la solución? Pues poner válvulas reductoras de presión, ¿no? Si bien ya la bomba está comprada, no le podemos devolver a la tienda porque ya se ha pagado, tiene muchos años ahí. Pues, ¿cómo podemos salvar la situación? Pues, nos compramos un manómetro, nos compramos una válvula reductora de presión y vamos graduando, ¿no? Cosa que no nos olvides del factor del confort, ¿no? Entonces, esos detalles también, ver, muy importante, muy importante. Hay un detalle también muy interesante en la parte de la ingeniería de incendios, ¿no? Las montantes habitualmente en nuestro medio lo trabajamos con diámetros de 2 3, ¿no? En realidad mínimamente el diámetro tiene que ser de tubería metálica de 4. Peor si es con rociadores, tiene que ser de 6. Y muchos ingenieros al final ven eso y constructores dicen, no, no, pero imposible que cómo lo van a poner de eso y nosotros lo ponemos así nomás con 2. En realidad no, al poner con 2 pulgadas estás sacrificando las presiones, vas a tener presiones bajas. La bomba no te va a salvar, más allá que sea una bomba magnífica, el problema es el diámetro, no tienes unos diámetros muy reducidos, por tanto tus presiones van a caer. Solución, el problema no es la bomba, el problema es la montante y los diámetros, ¿no? Te tendría que comprar otro montante, ¿no? Y claro, eso es un dinero que eso ya tendría que hablar justamente con los dueños, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, pues ya se ha dado un pantallazo de todo lo que es el curso. Si se han dado cuenta, realmente el programa es muy prometedor, el programa PIPE, ¿no? Realmente es un programa que lo hace muchas cosas, ¿no? Entonces, siguiendo lo que es la parte de hoy día, como es la presentación, vamos a ver un poco de lo que es el programa PIPE, todo lo referente a lo que es el contenido, ¿no? De lo que es el programa PIPE, ¿no? Si por algún momento de repente se corta la señal, a veces podría suceder, el internet a veces podría cortarse, eh, nos conectamos de nuevo, pasa, a veces pasa, ¿no? A veces la computadora podría también fallar, entonces no. Entonces, vamos a abrir un poco lo que es la presentación del programa PIPE. Eh, Se ve, ¿no? De repente si, a ver, vamos a consultar a Zoom si se ve la cuestión. Ok, desde Zoom me indican que sí, evidentemente se ve la presentación del PIPE. Entonces, dentro de lo que es, lo vamos a agrandar un poquito más con lo que es la pantalla. A ver, con el más, vamos a subir. Aquí está un poquito más de repente. Ah, no. Bueno, ya. Bueno, entonces estamos hablando de lo que es el programa PIPE, ¿no? Entonces, dentro del programa PIPE, pues existe todas estas referencias, ¿no? Todo lo que son la parte de tipos de válvula, ¿no?
válvula reductora de presión, válvula compuerta, globo. Esa decisión, personalmente, al menos si me toca edificaciones, yo no lo pondría válvula globo porque tiene mucha pérdida, ¿no? Muchas pérdidas metro columna de agua. Mejor poner una tipo cortina, ¿no? Entonces, las válvulas reductoras también nos sirven. Entonces, toda esta lista tenemos, ¿no? De válvulas que el programa también nos puede facilitar. También tenemos, lo voy a reducir a esto, de repente no se ve bastante bien. Ya, un poquito menos. Entonces, nos hace una mención de todas las válvulas, ¿no? Y las potencialidades del programa, ¿no? También lo que se refiere a codos, ¿no? Que al final el programa tiene su terminología. Te dice standard bend, curva estándar, ¿no? Long bend, curva larga, ¿no? Pipe bend, codo de tubo, ¿no? Y bueno, codo a 45 grados, ¿no? Curva de retorno. Y también tenemos esta curva de retorno muy interesante, ¿no? Cuando vamos a un sentido y volvemos al otro, al mismo sentido, ¿no? También, ¿no? La curva variable para ángulos de 45 grados, ¿no? Que también podría darse. Es dentro de lo que te ofrece lo que es las herramientas del programa Pipe. También tenemos la válvula tipo compuerta, ¿no? Que esta, en realidad, a diferencia de la de globo, tiene menores pérdidas metro columna de agua, ¿no? Entonces, eso también ver, a veces es un valor muy preciado. Muchas veces uno, el problema justamente es la válvula, ¿no? Mucho hace decidir entre válvula tipo compuerta y válvula tipo globo. En este caso, pues puede ser una válvula tipo compuerta, ¿no? Nos habla de su esquema, ¿no? Cómo se hace lo que es el cerrado, ¿no? Lo llaman tipo cortina porque a medida que vas girando, pues se va cerrando como una tipo cortina, ¿no? La puerta tipo cortina. La válvula globo, a diferencia, miren, el esquema, ¿no? Es tipo tornillo, ¿no? Esta sí tiene mucha pérdida, entonces tener mucho cuidado para el uso de eso, ¿no? Válvula guante, dice, a ver, válvula tipo mariposa, ¿no? Que también, al menos dentro del programa, nos permite ver justamente, ¿no? Todo esto, ¿no? Válvula tipo bola de paso, ¿no? Bueno, eso también se ve en el medio. Si bien la normativa RENISNA, la normativa NB 58004 y otra normativa de hospitales que les vamos a mostrar en el curso, son cuatro normativas que hablan de bombas que se va a hablar en el curso, ¿no? Hoy día por lo menos vale la pena mostrarles, ¿no? Porque es cuatro normas. Imagínense, en Bolivia tenemos cuatro normas que hablan sobre lo que es bombas, ¿no? Entonces es grande. Entonces, bueno, también tenemos todo lo referente a lo que es válvula check, ¿no? Esa es válvula tipo que nos permite ver justamente el flujo en un solo sentido, ¿no? Justamente esa es la válvula, ¿no? Válvula de retención de elevación en ángulo. Bueno, no se utiliza mucho, ¿no? Pero ¿cómo es el programa? Este, por ejemplo, es el check, ¿no? Sucede que cuando nosotros usamos una válvula check, existe la flechita, ¿no? Que nos dice el sentido. ¿Qué va a suceder? El agua o el fluido va a ir justamente de izquierda hacia la derecha, ¿no? Pero cuando quieras retornar de derecha a la izquierda, justamente el check va a evitarlo. Entonces, eso también es muy recomendable poner en las bombas, ¿no? No solamente la válvula tipo cortina, porque algún momento en el tiempo, pues podría la bomba arruinarse, ¿no? No necesitamos que el fluido regrese a la bomba, pues entonces todos nos van a decir, ¿para qué tengo bomba? ¿No? ¿Para qué? Si el fluido va a retornar a la bomba. Entonces también es importante el papel del check, ¿no? El check, muy importante, ¿no? Las aplicaciones del check también van en hospitales, policlínicos, ¿no? También para lo que es la recirculación, ¿no? Porque esto ayuda a que el circuito pues vaya en un solo sentido, ¿no? Entonces eso también. Cuando hablamos de circulación, lo primero que se viene a la mente es como un anillo, ¿no? Cuando compramos un anillo de graduación, o la corteja, ¿qué sucede? Pues este anillo lo vemos, todo está cerrado, ¿no? Justamente ese mismo principio maneja la circulación, ¿no? Todo está cerrado. Entonces, ese detalle, verlo a detalle. Luego tenemos verificación de disco basculante, es una de las opciones más que nos muestra el programa, ¿no? También lo que se refiere a válvula de pie con filtro, ¿no? Esto, al menos en Bolivia, ¿qué se llama? A ver, voy a ver un segundo. Si mal no recuerdo, se llama criba, ¿no? Pero acá
al menos dentro de la traducción te dice válvula de pie con filtro, ¿no? Es la que te dice. Y eso es habitualmente para succionar el agua, ¿no? Justamente que se pone en la parte del fondo de los tanques. Entonces, es muy recomendable el uso, ¿no? También nos dice válvula de pie articulada con filtro, ¿no? En la parte de abajo, ¿no? Entonces, todas las potencialidades del programa. También nos habla de lo que es tubo colador, ¿no? Podría darse ese escenario. Tubería a través de la tubería en T, nos dice, ¿no? También, ¿no? Camiseta de rama, que también, propio del programa, ¿no? Entonces, ahí está. Tubería entre proyección, que ahí también nos muestra, ¿no? Bueno, entonces, válvula de control, ¿no? Mm, válvula de control y tipos de bomba. En realidad sería válvula de control reductora de presión, ¿no? Para esto, justamente, ¿qué va a suceder? Pues voy a tener una presión alta al ingreso y ajusto justamente la válvula reductora de presión para que la presión salga baja. Justamente en ese caso que les comenté en nuestro hotel en Chile, justamente pues la parte de la ingeniería, en la parte de arriba, pues no lo pusieron eso, ¿no? Entonces, esto sí ayudaría a generar justamente presiones más bajas, ¿no? Para ayudar al confort humano, ¿no? Entonces, eso también verlo. También los tipos de bomba, ¿no? El programa PIPE sí tiene bastantes tipos de bomba. También tiene la parte de los rociadores, que propiamente que también te da, ¿no? Es fuerte del programa, ¿no? Rociadores y aspersores, que también puede ser una de las características de lo que es el programa, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver justamente la presentación, el manejo de las herramientas del programa PIPE y después vamos a hacer lo mismo con el programa Revit, ¿no? Como es la primera clase, vale la pena hablar un poco de lo que es el programa PIPE, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos todo lo que es el programa PIPE abierto, ¿no? Vale recalcar que el programa, todo lo que es la instalación, el parche, cómo se debe hacer paso a paso, está justamente en el Google Drive. Pues ustedes ya en su momento libre pues pueden ver el video de instalación, cómo se hace, ¿no? Sucede que como es un programa pirata hay que parchar, ¿no? No es que va a funcionar así nomás. Si tú tienes, por ejemplo, un antivirus, te sugiero que lo desconectes siempre, ¿no? Pasa que en realidad, si no haces las restricciones para que no elimine el programa, una vez que tú actives tu antivirus, lo va a agarrar y lo va a eliminar, ¿no? Ese es el problema. Entonces, puedes hacer restricciones como está en el video de instalación de lo que es el curso, ¿no? Está en el drive de instalación paso a paso, ¿no? Si tú tienes un programa original, de repente tienes todos los programas originales y es un programa pirata. Pues nuevamente te reitero, tienes que hacer las restricciones para que no elimine el programa, ¿no? Pues, ¿qué más podemos decir del programa? Viendo todo lo que es la lista de opciones, vemos la primera columna que nos habla de lo que es archivo, nuevo, abrir ejemplos, guardar, como idéntico al programa Word, ¿no? O Excel, ¿no? Todos los programas tienen idéntico, ¿no? Este menú, ¿no? Todo lo que es imprimir, guardar como, todos los archivos últimos se van generando, ¿no? Y al salir, todos los programas tienen esta lista, ¿no? Entonces, bueno, vamos a la siguiente que nos dice editar. Nos dice anterior, siguiente, copiar, cortar, copiar, pasar, borrar. Esto también idéntico, ¿no? Todos los programas además tienen esta lista de opciones. Acá de repente en unidades ya tenemos la novedad, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la lista de unidades imperiales, unidades métricas. A preferencia. A preferencia a mí, por ejemplo, cuando me toca hacer redes contra incendios, trabajo con el sistema inglés, porque así me enseñaron mis profesores, ¿no? No lo trabajo con el sistema internacional, porque imagínense, hay que traducir, hay que modificar, hacer las fórmulas, cambiar, todo eso. Eso es una pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, al menos la parte de incendios, eh, en bombas, en lo que es rociadores, sí, trabaja con el sistema inglés, mucho mejor, ¿no? Porque te vas a complicar. A mí alguna vez me tocó hacerlo incluso con el sistema internacional. No se los recomiendo, no se los recomiendo. Lo van a complicar, ¿no? Entonces, bueno, entonces acá tenemos en la especificación de unidades, ¿no? Que nosotros podemos definir justamente las unidades que pueden ser métricas, el diámetro, bueno, puede ser en pulgadas, la rugosidad de métricos, la presión PSI. Pero la presión nosotros sabemos que también podemos trabajar con metros, columna de agua, ¿no? En bares, ¿no? En milímetros, ¿no? Entonces, a decisión, habitualmente las unidades que manejamos en nuestros medios son
metro columna de agua y PSI o bares, ¿no? Cuando nosotros compramos un manómetro para lo que es el control, de revisión de la red, si el sistema está bueno, presenta fugas, de repente no está funcionando bien, nos vamos a la tienda y compramos un manómetro, ¿no? Y los manómetros nos venden, ¿no? El dueño de la tienda nos vende, bueno, pues este manómetro viene en bar, PSI y en kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? No es que viene en metros columna de agua, no. En realidad el manómetro cuando compramos viene en PSI bares, ¿no? O kilogramos centímetro cuadrado, ¿no? Ver ese detalle, lo que es el flujo o el caudal, nos dice que viene en eh, galones por minuto, pero allí también ver un detalle, ¿no? Existe lo que es galones por minuto del Reino Unido, Inglaterra y de los Estados Unidos, ¿no? Al menos en Latinoamérica sí nosotros trabajamos con US de los Estados Unidos, ¿no? Lo que se refiere al mass flow, nos dice que tenemos en kilogramos sobre segundo, ¿no? También. Y bueno, también nos habla del gas, ¿no? Pero nuestra temática no va a ser del gas. La velocidad nos habla en metros segundo. Tenemos también en feet segundo, en pies segundos. El peso en kilogramos o en libras, ¿no? Y el volumen en metro cúbico, la superficie en metro cuadrado, ¿no? Y la potencia, pues la potencia podemos trabajar en kilowatts o en HPs, ¿no? También nos habla de lo que es los tanques, ¿no? Los componentes y controles, ¿no? Y los nodos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la presión, que nos habla en PSI, pero podemos llevarlos a bares, ¿no? También puede ser válido, ¿no? Lo que es el líquido, el nivel del líquido, podemos trabajar en metros, ¿no? O feet o inch, ¿no? Pero decisión y la elevación de la misma forma, ¿no? Podemos buscar el de nuestra preferencia, ¿no? Entonces nos habla, ¿no? También lo referente a la presión. La presión podemos trabajar en PSI o bares, ¿no? O en metros con una de agua. La temperatura podemos trabajar en grados Fahrenheit o en grados centígrados y la densidad en kilogramo, metro cuadrado, metro cúbico o libra, feet cúbico, ¿no? Ok. ¿Qué sucede si yo, por ejemplo, lo hablo en unidades imperiales, ¿no? Ya lo trabajo propiamente con el sistema inglés, ¿no? Cuando en métrico, más conocido para Latinoamérica, ¿no? Entonces, ahí está justamente todo lo referente a las unidades, ¿no? También tenemos lo que se refiere al fluido. Ah, no. ¿Qué? Sucede que como ha corrido, lo ha hecho un candadito, ¿no? A ver. Ah, ya. Sí, pasa que en realidad cuando tú corres el programa Pipe, se genera un candado. Entonces, por eso no nos podía ir a edición, ¿no? Una vez que abres el candado con escape, escape, tocas calculado, aplicas el botón escape o escape y ya puedes justamente cancelar el candado o abrirlo. Entonces, eso también es muy importante para lo que es el correcto manejo del programa, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver en instantes algunos detalles más. Me aguardan unos instantes. Pues bien, vamos a ver un poquito más, a ver por acá, lo que es los fluidos, ¿no? Entonces nosotros, por ejemplo, nos puede tocar, por ejemplo, agua, lo que se refiere a añalina, acetona. Podemos buscar dentro del menú cuál es el fluido que estamos trabajando, ¿no? Al menos nosotros, de preferencia, vamos a usar agua, ¿no? Pero se puede configurar. Nos da las características, ¿no? Nos dice H2O, temperatura, presión, densidad, viscosidad y presión de vapor, ¿no? Y el estado, ¿no? Que nos habla que es líquido o gas, ¿no? Entonces eso también es editable, se puede dejar por defecto. Entonces yo parto de dejarlo por defecto, ¿no? Ya. El cambiado del color de los fluidos, a ver. Ah, bueno, es para cambiar los colores del fluido. Vas a ver, drawing. Para la parte de la graficación, ¿no? Nos dice, por ejemplo, quiere ver una vista isométrica. Vamos a explorar un poco lo que nos dice, ¿no?
Mejor vamos a abrir, ¿no? Ya. Sucede que cuando yo lo activo, las vistas se van configurando la vista, ¿no? Ya sea Standard Share, Shed Standard Drawing Model o este isométrico, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, esa decisión, habitualmente nosotros usamos este tipo de configuración, ¿no? Entonces, eso también ver. Tenemos la herramienta de opciones para vista de grillas, ¿no? Cómo está considerado todo lo referente a lo que es a las grillas, ¿no? También nos habla de lo que es las tuberías, ¿no? Los diámetros, el material, la abreviatura en milímetros, la rugosidad y la longitud, ¿no? Todo lo que hemos introducido dentro de nuestro proyecto nos habla, por ejemplo, del tanque, la elevación, el nivel de líquido, las presiones, ¿no? Todo es una memoria, ¿no? De lo que es la hoja, ¿no? Bueno, la licencia en realidad no la tenemos, entonces esto ya está de más, ¿no? No es un programa libre. Pero si queremos tener, por ejemplo, alguna información adicional, una guía, justamente en la opción donde nos dice documentación, podemos ver un poco más, ¿no? De lo que tiene el programa. Ahí tiene una guía, te dice una guía de inicio, ¿no? Para el usuario, ¿no? O sea, ahí te dice todo lo que es los contenidos, todo lo referente a los resultados que da el programa, una introducción, todo lo que son los comandos, ¿no? Que también vale la pena, al menos, tener presente, ¿no? Nos habla sectorización de lo que es las herramientas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, lo que es los nodos, las tuberías, los fluidos, las unidades, el botón de cálculo, las unidades y preferencias, las operaciones de archivo, lo que es los botones de graficación, para lo que es acercar, alejar, y lo que es el plano de graficado, ¿no? Es muy importante, más verlo, ese detalle. Eso propiamente es del programa, ¿no? Eso ya es de regalo. Entonces, al momento de instalar ya van a tener todo esto que es, sí. ¿Cómo se puede simular los reservorios, no? Vale decir lo que son los tanques, ¿no? Puede ser de una forma redonda, abierta, triangular, pues libre para el usuario, ¿no? También todo cómo se podría configurar la introducción de datos del tanque, ¿no? Vale decir lo que es la presión en la superficie, el nivel de líquido, la elevación, ¿no? Eso sí habla en pies, ¿no? Todo lo que son los nudos, ¿no? Cómo se hace la representación y cómo es una unión, ¿no? Correcta de nudos, ¿no? Por ejemplo, el círculo verde indica que ya se han unido los nudos, ¿no? Es muy importante, ¿no? También la salida de presiones, ¿no? Siempre con una P, ¿no? Las demandas de flujo, ¿no? Pasa que en realidad en el programa PIPE, sí, hay que introducir justamente las presiones de salida, ¿no? La llegada. Ejemplo, cuando nosotros tenemos redes contraincendiarias, tenemos que dar una presión de llegada en el punto más crítico. Cuando tengo redes de distribución de agua potable para una edificación, condominio, hospital, policlínico, tengo que tener una presión mínima de llegada al punto más lejano, que es de 2, ¿no? Y la máxima es de 40. ¿Qué sucede si no cumplo esos rangos de presión para edificaciones, ¿no? Pues si no cumplo la presión mínima, pues no va a haber agua. Y si me excedo a los de 40, pues vamos a tener el problema que dijimos en ese tema en Chile. ¿Qué sucede? Que tenía abundante presión y el confort ya no había, ¿no? El usuario realmente no tenía el confort, ¿no? De lo que es el uso de lo que los equipos. Soluciones, si te excedes en las presiones, puedes reducir el diámetro. Pero si ya todo está construido, que ya se compró la bomba, ya están las tuberías y ahí, lo único que te quedaría es comprar manómetros y válvula reductora de presión. Manómetro tanto al ingreso y a la salida y la válvula reductora entre los dos manómetros. ¿Por qué? Los manómetros, muy importante, siempre van a ser un testigo viviente, se podría decir, de todo lo que va a ser históricamente la red, ¿no? Si tú no pones manómetros, puede funcionar, claro que sí, pero qué mejor que tener un respaldo, ¿no? Al menos en los policlínicos que nos tocó a nosotros, siempre el manómetro, ¿no? Yo les exigía en el plano y siempre en el proyecto vas a poner un manómetro antes de la válvula reductora y después, ¿no? Porque necesito un testigo que realmente diga lo que está sucediendo. No me sirve de nada poner una válvula reductora
No, va a funcionar el sistema sí, pero el problema es que necesito monitorear todo lo que está sucediendo. Por eso justamente es importante lo que es el manómetro y la válvula reductora. Tienen que ir casados, ¿no? También tenemos lo que se refiere a el ingreso de caudales, ¿no? En este caso, pues el ingreso de caudales nos dice con lila, ¿no? 100 metros cúbicos hora y la salida con 300, ¿no? La salida como con la flechita hacia afuera, en la entrada concurrentes al nudo, ¿no? Y la bomba, que es el icono que está ahí con rojo, ¿no? Pues ahí está. Las tuberías, ¿cómo podemos graficarlas, no? Ahí está justamente en el programa Pippen. El programa al menos nos da justamente todo lo que es las longitudes, los nudos, la identificación, las cotas, ¿no? Muy importante, ¿no? Miren las cotas, te dice, tienes en 3.40, ¿no? El valor en metro, ¿no? Es muy importante. Y claro, ahí tenemos, por ejemplo, lo que se refiere accesorios, ¿no? Codos, ¿no? Entonces, todo lo que necesitamos para la graficación, ¿no? También tenemos dentro de lo que es la lista de las tuberías, tenemos, por ejemplo, todos los diámetros comerciales, ¿no? Y claro, como están pulgadas, pues podemos también trabajar. Pasa que en nuestro país, en Bolivia, todavía usamos, ¿no? Lo que es en pulgadas, ¿no? Si bien la normativa RENISDA trabaja en el sistema DIN, pero cuando compramos tuberías, habitualmente el término que se utiliza es en pulgadas, ¿no? Entonces podemos también usar justamente esta lista de diámetros, ¿no? También tenemos lo que es la dirección de la tubería, ¿no? Cómo podríamos hacer justamente todos los que son lo que es los cambios del diámetro, los cambios de material, ¿no? También la adición de tuberías, ¿no? Todo eso que es propio del programa, ¿no? Y el cambio de fluido, ¿no? También la opción de cómo se cierran las tuberías. Eso también es muy interesante. Eso se aplica bastante, por ejemplo, cuando tenemos redes grandes, ¿no? Para decir rociadores. O de repente tengo un hospital, un policlínico en el cual me dicen, mire, vamos a hacer el policlínico, pero este policlínico tiene 7 pisos, por tanto va a haber un sector que si bien va a haber una red, no va a funcionar. ¿Por qué? Porque no hay equipos, no hay presupuesto para que utilicen ni personal. Por tanto, esa red que está al fondo, pues ciérrala. Y justamente con el programa PIPE lo puedes hacer, cerrar justamente la red para que el flujo no haya, ¿no? Entonces eso también es una buena opción para simular a más precisión, ¿no? Entonces eso también. mm, Prevención, ¿no? Del flujo anterior en una tubería. Bueno, esta opción la verdad no lo utilicé. Eh, las válvulas, ¿cómo se pueden generar justamente en lo que es el programa PIPE? PIPE sucede que tiene todo lo que se refiere, hemos visto en la presentación anterior, ¿no? Válvula globo, compuerta, angular, los codos, ¿no? Respectivamente tienen. También tiene la T directa, T lateral, ¿no? También tiene la altura, la apertura de lo que es el fluido, todo lo que es la concurrencia de lo que es el agua, la salida. Todo esto es decisión a decisión y preferencia del usuario, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá en la parte superior tenemos todo lo referente a lo que es la configuración, ¿no? Siempre el programa PIPE te va a dar, por ejemplo, en unidades métricas, ¿sí? En el sistema inglés, la descripción, qué es el equipo, el accesorio que está ahí, y luego el factor CAR, por defecto lo maneja el programa, la cantidad, y también todo lo referente a la posición puede ser inicial o final de la tubería, ¿no? Parte de lo que hace el programa. Mm, Bueno, eso va más allá para los rociadores, ¿no? Que eso, en realidad, es un tema más particular, se puede decir, ¿no? Entonces, todo esto también nos permite poner justamente la curva del rociador, ¿no? Aquí está, por ejemplo, el ejemplo, ¿no? Muy interesante el programa, ¿no? Que lo saca. Ya. Entonces, también lo bonito del programa, miren, te permite, por ejemplo, introducir la simbología de lo que es la bomba. Si recordamos los primeros que estuvimos hablando en esta clase, dijimos, ¿no es cierto? Cuando hablamos de la fábrica Pedroyo, ¿qué sucede? Tiene una lista, ¿no? De productos. Entonces, lo que tienes que hacer, pues busca ser más cercano a lo que estás haciendo, ¿no? Podría ser una bomba centrífuga, periférica, vertical. Entonces, todo eso tiene el programa. Pero no perder el horizonte. En realidad, si bien estos son simbologías
que se acercan a lo que nosotros realmente vamos a considerar realidad. El objetivo en todo caso sería introducir la curva de la bomba, ¿no? A veces uno por apurado pues no pone esto, ¿no? Lo que debería poner porque no hay tiempo, ¿no? Al final, pero simplemente pone este redondo con rojo, ¿no? Con triángulo rojo. Pero la idea es esta, ¿no? Si uno es exquisito en lo que hace, pues buscar lo más cercano a lo que estamos comprando, ¿no? Esa es la idea. Acá también tenemos justamente lo que es la curva de operación de la bomba, ¿no? Vamos a agrandar un poquito. Aquí está. Entonces, el alma del curso, el motor del curso, justamente hemos dicho para las personas que recién están empezando es el programa PIPE. Justamente aquí tenemos lo que se refiere, lo que vamos a hacer N veces en el curso, ¿no? Muchas veces vamos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero, graficar justamente todo lo referente a la curva de eficiencia, la curva de la bomba, todo lo que es el punto de operación de la bomba, ¿no? Justamente eso es lo que tenemos que hacer. A ver, vamos a ver un ratito, de repente, un ratito más para, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A ver, vamos a ver, a retornar al programa. Ah, aquí está. Ay, perdón. El pipe, qué lamentable, creo que se ha perdido. De nuevo, ¿no? Vamos a ver lo que se refiere al documento. Ah, aquí está, guay. Sí, pensé que lo había cerrado. Mejor no lo toco. Entonces, ¿qué sucede, no? Nosotros al final sí o sí tenemos que tener el punto de operación de la bomba, ¿no es cierto? Es así como tenemos que hacer. Pero ¿qué cosas más tenemos que tener a modo de grandes rasgos, ya como hoy es la primera clase, ¿no? Primero tenemos que tener justamente las velocidades, ¿no? Las revoluciones, los diámetros, ¿no? Los diámetros dijimos entre nos que la fábrica nos da, porque es propio de la curva de la bomba, ¿no? El caudal, la altura, ¿no? El NPSH, ¿no? Sucede que el programa, a ver, lo vamos a agrandar un poquito más, ¿no? De repente. Sucede que el programa, una vez que determina el punto X y de la intersección, el punto de operación de la bomba, pues genera justamente el caudal versus la altura manométrica. Una maravilla, ¿no? También el NPCH, también la eficiencia y la potencia. Imagínense hacerlo. ¿Cómo era antes? Antes era terrible, ¿no? Tenías que generar paso a paso con una hoja, un lápiz, una calculadora. Incluso hasta hoy en día muchos colegas lo hacen con Excel, ¿no? Al final, bueno, te dicen, ya voy a generar esta curva con Excel, esta otra curva con Excel, saco el punto de operación, saco la eficiencia. Puedes hacerlo con Excel, magnífico. El problema es que vas a tardar tiempo. Y tiempo no hay, lamentablemente. O muchas veces, pues, tenemos un montón de cosas que hacer y lamentablemente, pues, el tiempo es nuestro peor enemigo. En todo caso, el programa es maravilloso. Si de repente lo ven, miren, sacan incluso justamente el punto de operación, el NPCH requerido, la eficiencia y la potencia. Alto nivel, ¿no? Mucha precisión el programa. Entonces, también nos dice, ¿no? Cómo podemos generar justamente esta información, cómo se hace lo que es la importación de la curva, ¿no? Es un archivo JPG, importas la hoja. Tienes, por ejemplo, el dominio, ¿no? Tienes el dominio del rango de trabajo de caudales en galones por minuto en el eje X. En el eje Y tienes la altura manométrica en valores, el rango de 0 a 150 eh, metros del fluido, o perdón, pies del fluido, ¿no? Y seleccionamos la curva, ¿no? Muy interesante. La eficiencia, la altura métrica, la altura metros del fluido, ¿no? El NPCH, ¿no? Ahí está justamente cómo tenemos que tabular en el programa el caudal versus la altura, ¿no? Las revoluciones por minuto, el diámetro que nos da la fábrica, ¿no? Muy interesante. Entonces también tenemos otro ejemplo, cómo hace el programa las potencialidades, ¿no? Puede generar estas curvas de eficiencia, ¿no? Miren, y generar todo esto parece, o sea, no es tan fácil, ¿no? Para empezar, primero, ninguna fábrica te va a regalar esta curva, ¿no? Porque son eh, a bajo llave. También tener presente que cada fábrica va a tener su propia curva, su propia eficiencia, su propio diámetro, ¿no? Por eso justamente los de petróleo en la presentación que tenemos hoy día no nos mandaban justamente los diámetros, ¿no? No les costaba nada a petróleo regalarnos ese dato, porque ellos quieren cuidar también su zapato y también cuidar su mercado, ¿no? Las fábricas de Estados Unidos sí te dan porque es una obligación, te dan los diámetros de operación, ¿no?
Esta curva, obviamente, no la vamos a hacer. Lo que se hace habitualmente, existe fábricas con las que trabaja el programa PIPE, que son evidentemente todas esas fábricas que ya tienen y les obsequian, ¿no? Los de PIPE trabajan. Entonces, ¿qué beneficios tienen las fábricas cuando les dan este tipo de curvas a los de PIPE? Pues porque la gente les va a comprar, ¿no? Es una forma también de generar mercado y vender. Nosotros, como estamos en Bolivia, pues lo que vamos a hacer, vamos a generar estas curvas desde cero, ¿no? Lamentablemente las fábricas de Estados Unidos, si bien existen, pero el factor costo también ver, ¿no? Actualmente en nuestro medio sí se va, pero también se va la parte económica, ¿no? No somos un super país del primer mundo que tenemos millones para invertir, ¿no? A menudo el dinero es contado y muy reducido. Por tanto, tenemos que generar nuestra propia curva para determinar justamente nuestra bomba, ¿no? Entonces ahí tenemos justamente todo lo referente a las velocidades, ¿no? Nos dice los rangos de velocidades mínima y máxima y los diámetros. Esto, reitero, te da las fábricas, ¿no? Te da, son datos de la fábrica, ¿no? Pues ahí está. También un dato muy importante dentro del curso que tenemos que diseñar la curva, la envolvente, ¿no? Todo eso que lo va a hacer el programa. Pero también podemos activar lo que es la curva de potencia, la curva NPCH requerido, ¿no? Y las eficiencias, ¿no? También, ¿no? Yo tengo mi metodología de hacer. A mí me ha funcionado bastante bien, pero el programa, si se dan cuenta, pues hace muchas cosas más, ¿no? Entonces, ver esos detalles, ¿no? También cómo ajustar la curva, te dice aquí justamente, cómo se ajusta la curva de la bomba con esta opción que dice ajustar el flujo y la altura, ¿no? De la curva, ¿no? Vas subiendo los botones más o menos hasta que la gráfica de tu JPG de tu bomba coincida plenamente con lo que estamos trabajando, ¿no? Esa es la idea, es un paso iterativo, ¿no? Sí, ahí está. Entonces, recapitulando, ¿no? Pipe también tiene fábricas de los Estados Unidos, de otros países, justamente de bombas. Y claro, esta sí te muestra evidentemente todo, ¿no? Lo que es la curva de eficiencia de la bomba, todo. Pero nosotros, nuestro plan, reitero, hacerlo desde cero, ¿no? Porque nosotros no tenemos todos ese tipo de familias, ¿no? Ah, ya. Aquí, por ejemplo, nos habla válvula de control, ¿no? El icono, ¿cómo es, no? Muy importante, ¿no? Es la válvula para lo que es el control de las presiones, ¿no? Control, ¿no? Y las presiones de trabajo, ¿no? 75, 40 PSI, ¿no? La presión, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, cuando manejamos válvulas reductoras de presión, pues miren, tienes que declarar la presión de llegada, ¿no? Muy importante. Y ahí va la pregunta, ¿no? ¿Quién declara la presión de llegada? ¿El ingeniero, el arquitecto, el dueño, el plomero, el contratista? ¿Quién? Pues la que define justamente la presión de llegada es la norma. Mínimamente, pues ya sea para incendios o no, la norma te dice en el punto más crítico, pues tienes que tener una presión de llegada, ¿no? Existen rangos de trabajo, ¿no? ¿Podrías trabajar con intervalos interiores? Sí, se puede, es válido, pero reitero, las presiones de trabajo máximas y mínimas te dan la norma de lo que es la NB 58004 para lo que es incendios, la RENISDA, que también todavía está vigente en la 2011, que te da sus datos también, y vamos a ver una norma de hospitales que también te da sus rangos de trabajo, y la NFPA 20, que también te da sus rangos de trabajo, ¿no? Por tanto, este dato sí te dan las normas, ¿no? No es que yo se me ocurra poner un dato, no, es un dato que tienes que introducir, pero de acuerdo a las normativas que vas a manejar, ¿no? Pues ahí está, válvula de control, ¿no? Ya. Entonces, bueno, hasta el momento sería lo referente a lo que es el programa, todo lo referente a cómo se hace el armado. Entonces, ahora podemos empezar a ver de repente el programa Revit, ¿no? Que es justamente lo que nos corresponde también hoy día como primera clase. Entonces, a ver, lo voy a cerrar esto y vamos a ver dentro de lo que es el programa, ¿no? Entonces, bueno, antes de cerrar el programa PIPE, bien, lo que vamos a hacer al menos llegar justamente a este paso, ¿no? Vamos a mostrar un poco, teniendo las presiones de llegada, teniendo la bomba elegida, pues tenemos que determinar justamente esta curva. A ver, vamos a ver. Debe estar por acá. Aquí está justamente, ¿no?
Sucede que cuando nosotros tenemos que calcular la bomba, pues no solamente tenemos que calcular el punto de operación, ¿no? Yo tengo que declarar justamente el catálogo, la fábrica, el tipo de bomba, el tamaño, la velocidad en revoluciones por minuto, el diámetro de trabajo que tenemos que tener, la velocidad mínima y máxima, los diámetros mínimos y máximos, ¿no? Petróleo no te va a dar estos datos, tú tienes que hacer un proceso iterativo para dar justamente estos rangos de trabajo, ¿no? Entonces la cosa en realidad se complica, ¿no? Recapitulando, ¿qué nos daba petróleo? Nos daba solamente la curva, ¿no es cierto? Y no nos daba los diámetros de trabajo, no tanto de succión e impulsión. No, no te da. Sus razones tendrán, ¿no? Pero nosotros conocemos la corrida y declaramos una bomba. Sí, tenemos que declarar todo eso. No tienes que tener, reitero, una velocidad mínima y máxima, diámetro mínimo máximo. También justamente las revoluciones, ¿no? Declarar la bomba, declarar el tipo de fluido, la temperatura de trabajo. ¿Por qué declaro lo que es la temperatura? ¿Qué tal si de repente te contratan una termoeléctrica, ¿no? Y te dicen, mira, yo tengo que bombear el agua y trabajo en una siderúrgica, ¿no? Alta temperatura. No vas a trabajar con una bomba que trabaje a 20 grados centígrados o el fluido a 20 grados centígrados. Obviamente la situación puede cambiar. Este dato es cambiante, ¿no? De la misma forma la viscosidad y la densidad, ¿no? No necesariamente te van a contratar para que tú hagas redes de agua. ¿Qué tal si te contratan una petrolera y te dicen, mira, vamos a bombear eh, hidrocarburos, ¿no? O te contratan los de gas, te dicen, mira, yo tengo una red de gas, necesito presurizar, ¿no? Entonces, todos los escenarios son variables, ¿no? No necesariamente va a ser esto el único escenario, ¿no? Hay un montón de escenarios más. Entonces tienes también justamente todo lo que se refiere al diseño de la curva, ¿no? Vale decir, la altura manométrica, las expresiones en bares, la potencia lo tienes, ¿no? El punto de operación, ¿no? Una maravilla, la eficiencia, ¿no? Entonces el programa, imagínense, lo hace todo, absolutamente todo, ¿no? Podemos aplicar un proceso de regresión, no vamos al pasado, vamos a determinar el NPCH requerido. Vamos a determinar la potencia de la bomba. Claro que sí puedo hacerlo a la mano, con una regla, con planillas Excel, MATCAD, MATPRIME. Puedes hacerlo, pero el programa ya lo hace, ¿no? Ya te lo hace el programa, ¿no? Al menos si bien la fábrica esta fábrica Hidrostal, que es una fábrica española, y Barra sí tienen sus propios programas, pero no alcanzan pues, este nivel, o sea, el nivel que generan ellos de lejos, pues, o sea, de lejos el programa PIPE, o sea, de lejos un programa de análisis pues, de alto nivel, o sea, hace eso y muchas cosas más. Vamos a ver en su momento de repente la fábrica Hidrostal y la fábrica Ibara, que tiene también sus programas, pero se van a dar cuenta, o sea, no llegan pues al nivel del PIPE. El PIPE realmente es un señor programa que tiene un altísimo nivel en lo que es la parte de los datos, diseños, rangos de trabajo. O sea, es impresionante lo que hace el programa. Y también te da justamente un resumen, ¿no? De lo que es la tubería, ¿no? Vale decir todo lo que son las etiquetas, los diámetros, las longitudes, las velocidades, los caudales, las presiones, ¿no? ¿Qué dijimos? Al menos dentro de la ingeniería nosotros tenemos que velar por las presiones, ¿no? Y también justamente velar por una buena bomba, pues que cumple el objetivo de llegar justamente a la altura manométrica y tener una buena potencia, ¿no? Y también velar justamente la NPCHR, ¿no? Que eso también lo vamos a ver en su respectivo momento. Existen dos metodologías para hablar justamente del NPSH de diseño, ¿no? Vamos a hablar justamente con la fábrica Hidrostal, que tiene su metodología. Es muy interesante cómo habla Hidrostal, muy interesante. Pero también vamos a hablar del RENISA, ¿no? Que también tiene su metodología, ¿no? Y se van a dar cuenta, ambas, tanto la RENISA de Bolivia como la Hidrostal de España, tienen cosas muy interesantes para lo que es la parte de determinar el NPCH de diseño. Porque al final el objetivo también es hacer un control de lo que es la cavitación. La cavitación, obviamente, si tienes un tanque enterrado en el suelo, ¿no? Pero no necesariamente todo el tiempo va a haber problema de cavitación, dependiendo del tipo de bomba que tú utilices, ¿no? Pueden ser bombas en línea, en el cual no va a haber cavitación, porque muchas veces el tanque, ya sea de plástico, de hormigón, está en la superficie, ¿no? Y simplemente tenemos que bombear. De repente, en un pequeño restaurante que tengo, pues, no va a haber tanto problema, ¿no? Si el tanque es superficial, obviamente el problema de cavitación, pues, se va a reducir, se va a anular. Pero ¿qué tal si tenemos
por necesidad, ¿no? Nos dice, miren, voy a hacer mi tanquecito en el sótano, nos dice el dueño, ¿no? Y del sótano voy a excavar unos metros. Obviamente vale la pena controlar esos detalles. ¿Por qué? Al menos en la cavitación va a afectar la vida útil de la bomba, ¿no? O sea, ¿qué problemas podrías tener hasta el momento? Problemas de cavitación, problemas de no generar una buena altura a tu bomba, problemas de presiones en la parte de arriba. Entonces, ahí justamente los que nos pueden salvar serían las bombas, ¿no? Pero las bombas ya dependiendo del caso, ¿no? Entonces, ahora sí vamos a ver un poco del programa, el programa Revit, ¿no? Que es lo que nos interesa. Voy a abrirlo, de repente un rato me aguardan. Vamos a abrir el programa Revit que está por acá. Ya. Bueno, vamos a ir a compartir, a ver, debe estar por acá. Compartir pantalla. Entonces, para hablar del programa Revit, bueno, vale aclarar una situación. En mi caso, yo tengo una computadora antigua. No soy enemigo del programa Revit 2024. Los que lo tienen, magnífico, no hay ningún problema. Puedes tener 2023, 22. De repente aquí hay estudiantes, gente que recién está empezando de repente a ver la temática. Puedes usar la computadora que tú tengas, ¿no? Hay gente que lo va a usar de repente en Windows 8, 7. Lo bueno de estas librerías o familias es que la mayoría trabajan hasta con Revit 2021, 20, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Desde la persona que tenga el último Revit hasta la persona que tenga un Revit 2020, 21, va a funcionar porque las familias son comunes, ¿no? O sea, lo han creado muchos años atrás, entonces va a servir. Entonces, ¿cómo manejamos, por ejemplo, el programa Revit, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo un poquito esto, a ver. Bueno, lo vamos a ver. Una vez que abres el programa Revit, tienes que abrir una plantilla. Esto lo vamos a ver reiterativamente, descuiden, lo vamos a recapitular. Entonces, la plantilla en realidad justamente es de un donante, ¿no? Actualmente nos llegan y nos donan plantillas para la ingeniería de gas, para la ingeniería estructural, para la ingeniería de incendios, para la ingeniería petrolera, para la ingeniería sanitaria, mecánica, electromecánica, todas las profesiones tienen sus familias, ¿no? Sus librerías, ¿no? Entonces, sus plantillas también. En este caso, pues una de las plantillas que nos donaron justamente es la plantilla para sanitario, que eso también se les va a compartir al Drive, descuiden, ¿no? O sea, así funciona el programa. Es uno de los caminos más. Revit en realidad tiene muchas formas para resolver el caso, por ejemplo, cuando queremos diseñar, dibujar un sistema de bombeo. Tiene varios caminos. Nosotros vamos a ver uno o dos caminos, pero hay un montón de caminos. Obviamente, ya esa preferencia de cada usuario, ¿no? Cómo manejar o usarlo, ¿no? Yo les voy a mostrar por lo menos uno o dos caminos. Una vez que justamente aceptamos la plantilla para fontanería sanitario, ¿qué va a suceder? Siempre tenemos que aplicar el botón UN, ¿no? A ver, UN, escape. El botón UN nos permite ver justamente las unidades. Pasa que en realidad nosotros pues podemos trabajar en el sistema métrico, ¿no es cierto? Entonces pues voy a decir que las unidades sean en metro, ¿no? El costo pues que sea en metro, ¿no? De la misma forma por la distancia que sea en metro, ¿no? La longitud, bueno, en metro, la densidad que sea en kilogramos metro cúbico, ¿no? La pendiente que sea en porcentaje, la velocidad que sea en metro por segundo, el tiempo pues que sea en segundos, ya, el volumen en metro cúbico, ¿no? Ahí está, ¿no? Bueno, las divisas, bueno, esta sí que no lo uso, de repente va más con la cuestión del país, ¿no? Pero podemos configurar así de esta forma. Aceptar. Otro detalle importante, al menos Revit siempre trabaja con esto, con estas ventanas que son propiedades, ¿no? Y con esta ventana del navegador. Por X motivo, de repente yo lo apago, de repente estaba muy apurado y lo apago, ¿no? ¿Cómo podemos capturar de nuevo? Vamos al botón, clic derecho, buscamos navegador, clic derecho y buscamos propiedades, ¿no? Entonces ya tenemos nuevamente el menú, ¿no? Que nos permite ver justamente las opciones, ¿no? Además, ¿qué sucede, por ejemplo, con el programa Revit? Vamos a ver desde un inicio. Por ejemplo, tenemos la opción de archivo
idéntico al Word, ¿no? Guardar, abrir, guardar como, exportar, imprimir. O sea, todo esto alguna vez en Word hemos visto, ¿no es cierto? Es parte de lo que se ve. Tenemos el botón de arquitectura. Botón de arquitectura más propiamente viene para la parte de la configuración, ¿no? Vale decir muros. De repente yo me toca un murito, pues puedo, dentro de la paleta de opciones, puedo ver la lista, todo lo que se refiere a las características de opciones, ¿no? Pero ¿qué tal si por X motivo a mí no me gusta este muro, ¿no? Y necesito de repente editar, vale decir modificar el espesor, alguna característica, siempre vayan a la opción editar y duplicar. ¿Por qué duplicar? Sucede que muchas veces uno, si tocamos el original, lo podemos arruinar, ¿no es cierto? En cambio, si yo hago la opción duplicar, de repente hurgo alguna cosa que no debiese hurgar, lo desconfiguro, de repente hago cosas que no corresponden. Como es el duplicado, pues no nos importa, ¿no? Porque al final es una copia, el original está vigente. Entonces, ese es el plan, o sea, cuando nosotros usemos, de repente, queramos cambiar lo que por defecto nos manda lo que es el Revit, siempre duplicar, ¿no? Para tener la opción, de repente, si no corresponde, podemos borrar, al final es una copia, pues no pasa nada, ¿no? Entonces también ver ese detalle, ¿no? También en arquitectura, pues existe lo que es la opción recorte, cortar, unir, idéntico, todos los programas, el AutoCAD, todo eso, ¿no? También lo que se llama igualar propiedades. El igualar propiedades se ve mucho en el programa AutoCAD, donde vemos la brocha, ¿no? Existe una brochita y igualas, ¿no? Los colores de las líneas, ¿no? Haces clic en la línea, la brochita y vas a la otra y se copian esas propiedades. De la misma forma en el Revit va por ahí justamente, ¿no? Aplicar corte, cortar, unir, todo lo referente a lo que es dividir, pintura, uniones, muros, derribar, ¿no? También lo que se refiere a alinear. Al menos dentro de lo que es el curso, sí vamos a usar esta parte específicamente, ¿no? Donde nos dice alinear, nos dice desfase, mover, copiar y girar. Eso se va a usar muy intensamente porque como es un curso más enfocado a tuberías y bombas, no es un curso de diseño arquitectónico, cálculo estructural o de repente redes de gas, ¿no? Cosas más de repente específico. Vamos a usar muy seguido lo que es alinear, mover, desfase, copiar, girar, reflejar, dibujar, ¿no? También vamos a usar dividir elementos. Muchas veces vamos a tener la necesidad de cortar la tubería. Pues justamente con esas herramientas podemos sacar justamente, aplicar matrices, esas no la vamos a usar. También extender elementos, también se puede hacer. Parte de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? También existe una matriz, una casilla muy importante que se refiere a la graficación. Porque muchas veces necesitamos las líneas de ayuda, ¿no es cierto? De repente yo necesito referenciar, poner algún texto, ayudarme con una línea. Justamente son líneas de dibujo, ¿no? Que eso, para eso justamente nos sirve, ¿no? En el momento que de repente no lo queramos, pues lo borramos, ¿no? Simplemente son líneas, ¿no? No tiene nada que ver con el cálculo, ¿no? Ni el 3D, simplemente son líneas o cuadrados, ¿no? Entonces, eso también en la parte arquitectónica. Para la parte estructural, bueno, también el Revit sí tiene muchas opciones para la parte de lo que es perfiles, ¿no? Muros, zapatos, columnas. Dentro del curso, pues no va, nosotros no vamos a usar eso, ¿no? Entonces, la parte estructural le pasamos, vamos al siguiente botón que se refiere a acero. De la misma forma, acero va más de la parte estructural, no lo vamos a usar. Prefabricado tampoco. Sistemas, ahí sí, sistemas sí, porque ahí tenemos justamente todo lo referente a lo que es tuberías, ¿no? Vale decir, en la parte de arriba tenemos, por ejemplo, el botón, la flechita modificar, conducto, tenemos lo que es conducto flexible terminal, aire, pieza de fabricación, pero nosotros en realidad vamos a usar lo que es la tubería, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Pues que son redes de agua, redes contra incendios, redes por clínicos, recirculación, todo esto pues va más dentro de lo que es la tubería, ¿no? También podemos instalar fontanerías, rociadores también, ¿no? Pero reitero, dentro de nuestro curso de tuberías, más que suficiente, ¿no? Insertar, esto también es muy importante dentro de lo que es el manejo del programa. Sucede que en insertar, pues podemos importar planos AutoCAD. ¿Qué tal si nuestro colega, el ingeniero, o de repente el arquitecto nos dice, miren, los planos están en AutoCAD? Pues nos van a mandar en AutoCAD y ni modo tenemos que importar. Y justamente esta opción que dice importar CAD es la que nos va a permitir importar los planos AutoCAD, ¿no? Muy importante.
También hay un detalle importante cuando ya no tenga, por ejemplo, la necesidad de cargar familias. Eso también va a ser muy recurrente en lo que vamos a usar. Sucede que muchas veces tengo una bomba específica para decirte, me voy a la fábrica Ebarra, Petróleo o Evans. Entonces, ¿qué sucede? Me gustó de repente ese modelito de bomba, ¿no? Que los de Ibarra y Pedroña justamente tienen su departamento de ingenieros y arquitectos y ellos lo tienen bien diseñadito para el programa Revit, ¿no? Entonces, ¿qué te dicen las fábricas? Te dicen, pues bien, nosotros tenemos esta lista de nuestros productos para el programa, no solamente para el Revit, tienen para el programa Archicad, AutoCAD, para el Sketch, para todos, porque hacen la idea de las fábricas es vender su producto. Entonces, ¿qué hacen? Tienen sus ingenieros, sus arquitectos, que hacen justamente familias. Entonces, ¿qué haces tú? Bajas justamente la bomba de tu preferencia y pues justamente con esta opción de cargar familia vas a poder cargar esa familia, ¿no? Que eso también lo vas a ver muy recurrentemente dentro del curso, ¿no? Ya la opción de cargar familia de Autodesk no lo vamos a ver cargar como grupo tampoco, ¿no? En resumen, ¿qué vamos a ver en la paleta de insertar? Vamos a ver importar CAD para planos AutoCAD y cargar familia para lo referente a bombas específicas. De repente necesitamos válvulas reductoras específicas. De repente necesitamos lo que se refiere a check, eh, válvula globo. Todo eso podemos hacerlo justamente con esta opción, ¿no? El botón anotar justamente pues nos permite para acotar, ¿no? Acotar, que bueno, siempre al menos nos, dentro de lo que nos sirve, ¿no? Entre dos puntos podemos aplicar justamente la distancia, ¿no? Puede ser radial, cota de elevación, texto. El texto, como su nombre dice, ¿no? Eso es simplemente para declarar, ¿no? Lo que se está haciendo. De repente se está haciendo una red de incendios, podemos declarar justamente ahí algunos datos importantes, ¿no? Y tenemos también la parte de etiqueta por categoría, esta sí nos va a servir para poner justamente los diámetros de nuestras tuberías. Si bien voy a tener todo lo que es el armado en 3D, pues el etiquetado es importante, ¿no? Porque al final alguien va a querer saber, ¿no? De qué material es la tubería, qué diámetro tiene. Entonces, justamente a eso va justamente el etiquetado, que podemos decir, ¿no? El análisis va más para lo referente a lo que es planificación de cómputos, ¿no? Cantidades y presupuestos. Que el programa también lo hace, es uno de los caminos más que lo hace. Más ahí emplazamiento va más para lo que es la topografía y lo que es el entorno, ¿no? Que eso no lo vamos a usar. Colaborador tampoco lo vamos a usar. Vista, eso sí lo vamos a usar. Por ejemplo, en la vista, pues puedes ver justamente lo que es vista 3D o en la casita, ¿no? Puedes ver la sección también, que nos sirve justamente. Es parte de lo que vamos a usar en el curso, ¿no? Gestionar, no lo vamos a ver. Complementos, tampoco. Modificar cotas, tampoco. Tampoco modificar. En la primera fila, en la parte superior, justamente en el menú, tenemos lo que se refiere abrir, guardar, anterior, siguiente, impresión, ¿no? Y nuevamente se repite el etiquetador, el acotador, el texto y la parte del 3D. Sí, pasa que en realidad en el programa Revit es así como lo crearon los autores, ¿no? Si nosotros vemos, somos bien detallistas, tenemos lo que se refiere al acotador. En la opción donde nos dice notar. También tengo el texto en la opción donde nos dice notar. El etiquetador también. Porque así lo decidieron los creadores del programa, ¿no? Al menos dentro del Revit, sí, siempre también vale la pena tener presente que existe la escala. Es decir, yo puedo buscar la escala de mi preferencia, ¿no? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, en el caso de bombas, ¿no? Habitualmente en la parte de ingeniería conocemos ya arquitecturas de trabajo con escalas de 1 a 100, 1 a 200 y hasta 1 a 50. Pero ¿qué va a hacer en la parte de bombas? Pues podemos necesitar también generar mayor tamaño, ¿no? Es decir, irnos a escalas como 1 a 25, ¿no? Porque si le pongo 1 a 200, claro, está bien, escala 1 a 100, se va a ver bien, pero lo malo que no va con la temática del curso, ¿no? La temática en realidad se llama bombas, por tanto el protagonista va a ser bombas, ¿no? De nada me serviría aplicar lo que es la graficación, escala 1 a 200, 1 a 100, pues se va a ver muy chiquito, ¿no? Entonces, en todo caso, ir a escala 1 a 25, ¿no? Ese sería el plan. Claro, y nosotros podemos definir la escala de nuestra preferencia, ¿no? Esa decisión del usuario, ¿no? También tenemos dentro de lo que es la fila de abajo, la- justamente en la parte derecha,
izquierda, perdón, tenemos todo lo que se refiere al nivel de vista. Claro, el programa Revit te permite ver bajo, medio, alto. Y eso también va para las personas que de repente tienen computadoras que no son las últimas, de repente son antiguas. Muchas veces es mejor trabajar con un nivel bajo, ¿no? ¿Por qué? Lo va a calentar tu equipo. El programa Revit en realidad es bastante exigente en las computadoras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría pasar si tu computadora de repente es muy básica y de repente es tiene un Windows de repente menor al Windows 7, ¿no? Pues lo podría quemar tu equipo, ¿no? Eso es lo que podría suceder. En todo caso, si es así el tu caso, entonces podría poner a un nivel bajo. ¿Por qué? Para que no pida tantos recursos y no le esfuerce a la computadora, ¿no? Eso ese es el detalle. De la misma forma en la parte de lo que es la parte de vistas, ¿no? Podría ser una vista alámbrica, línea oculta, sombreado, colores coherentes, realistas. Las personas que de repente tienen una computadora muy básica, no es las últimas, podrían trabajar con alámbrico, ¿no? ¿No? La trayectoria del sol, aquí está el icono, la trayectoria de los foquitos, ¿no? Cuando se prende o no un latcher. Todo es el marco de trabajo también, puedes cerrar, activar la vista, la casita de 3D y todo lo que es aislar elementos, ¿no? Que eso también lo vamos a ver en su momento. En nuestro caso, pues, vamos a ver, por ejemplo. Entonces, recapitulando, ¿no? Cuando hablamos de propiedades, pues una vez que decida, por ejemplo, qué elemento voy a usar, vale decir tuberías, bombas, muros, pues se va a desplegar justamente este menú de opciones, ¿no? Justamente están las características, ¿no? También dentro del programa Revit existe la fila número 3, ¿no? Una, dos, tres, cuatro, la fila número 4, donde está justamente lo que es modificar, colocar nivel. Eso también es editable. No necesariamente voy a trabajar en nivel 4, puedo trabajar en nivel 1. Más allá de la versión que tengas del programa Revit, esto se repite, ¿no? Reiterativamente, ¿no? También la altura, profundidad, ¿no? También si conecta o no conecta, ¿no? Y también la cota, porque aquí tenemos que declarar justamente, ¿no? El valor, ¿no? Entonces eso también es muy importante. El eje del muro también se puede configurar, ¿no? Entonces, a preferencia del usuario. Ya. Entonces, esa parte también tienen que verlo, muy importante. Entonces, esto, como en la primera clase se está haciendo mención a grandes rasgos, ¿no? Ya en la siguiente clase vamos a empezar a manejar ya a detalle justamente esto, recapitular. Pero es como la primera clase, vale la pena mencionar todo lo que nos permite el programa, ¿no? También ver justamente el navegador de proyectos, ¿no? Que tenemos acá justamente, que nos muestra el contenido, ¿no? Tenemos fontanería, plano de techo, nivel y plumbing, ¿no? En nuestro caso, pues bien, eh, este curso se va a enfocar justamente con el plumbing, ¿no? Para la parte de lo que es la graficación de las bombas, ¿no? Entonces ahí justamente ya va dedicado, eh, separado los niveles, ¿no? Es decir, puedo tener nivel uno 2 3 4, ¿no? Es decir, los diferentes pisos que tengo, ¿no? También la vista en 3D, los alzados, ¿no? Este, oeste, norte, sur, las vistas de diseño, las leyendas, los planos, ¿no? Los planos también. El programa te permite importar planos, ¿no? Que también en su momento vamos a cargar planos, ¿no? Vamos a cargar planos de A1, A2, formato AVIS. Los planos también son editables, ¿no? De repente el cajetín ya es a preferencia, ¿no? Uno ya puede poner de repente un cajetín que ya lo tenga uno ya propiamente, ¿no? Desde un preso, de tu ejercicio profesional, cuál lo manejas, ¿no? De una alcaldía, ¿no? No necesariamente los cajetines son iguales, ¿no? Cada institución tiene su formato. Entonces, a ver, vamos a ver un poquito. Acá, por ejemplo, ¿qué sucede? Una vez que me voy a fontanería, perdón, a plumbing, pues me muestra justamente las elevaciones, ¿no? Esas flechitas que me muestran este, oeste, norte, sur, son para ver las elevaciones. Hago clic en el icono y le digo ir a la vista y me muestra lo que contiene, ¿no? Es las elevaciones. Si vemos, por ejemplo, este cuadrado, lo puedo subir, estirar, ¿no? A preferencia, ¿no? ¿Y eso por qué? Puede suceder que mi dibujo es muy chiquito, entonces no vale la pena trabajar con un marco tan grande, ¿no? Eso va en el sentido de que tengo que dar hoja, ¿no? Hoy en día la hoja es carísima, ¿no? El mundo se está quedando sin árboles. Por tanto, vale la pena aplicar esta opción, ¿no? Aplico el marco, pues lo reduzco, ¿no? Para ahorrar papel, ¿no? Voy a ahorrar algún dinerito que no está de más para la parte del papel, ¿no?
Es muy importante. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, si yo selecciono en la parte inferior izquierda el icono donde dice el botón recortar vista? Una vez que lo activo, miren, todo lo que está fuera del marco se va, ¿no? También puedo apagar el marco. ¿Por qué? Eso ya es la decisión del ingeniero, del usuario, ¿no? Porque muchas veces muchos ingenieros prefieren el marco, ¿no? ¿Qué te dicen los ingenieros? Te dicen, prefiero llevar el marco, quiero saber todo lo que estoy llevando y la delimitación. Ya en el programa AutoCAD voy a apagar el foco. Al final simplemente es imprimir, pero ya es decisión. Hay otros ingenieros que dicen, no, yo no quiero ver el marco, se ve horrible, por tanto lo voy a apagar, ¿no? Decisión, ¿no? Decisión de cada uno. Entonces ahí está justamente. Entonces todo esto, reitero, también parte de lo que es el curso. Se va a ver eso. Yo lo que podría decir ya mañana se va a enviar al Google Drive tanto lo que es a las personas que recién se han inscrito y las personas que ya tienen acceso, pues pueden ya empezar a instalar el programa, ¿no? De repente no es de repente muy fuerte la instalación. Yo de repente, muchas veces cuando me quiero instalar algún programa, voy pues donde Lucas, lo deben conocer. Ellos me lo instalan. Cuando puedo, claro, sí que sí, yo me lo instalo, ¿no? No es parte de lo que tampoco mi objetivo, ¿no? Ya el programa, sabemos entre nos que es pirata, ¿no? Pero si no pueden instalar, yo les recomiendo en el lugar donde ustedes estén. Habitualmente en las universidades hay gente que se dedica a instalar. Pueden hacerlo. Hay videos de instalación, reitero, en el Drive. Existe un video cómo instalar el programa Revit, existe un video cómo instalar el programa Pipe. Entonces, es cuestión de verlo, ¿no? Cuestión de verlo, darse un tiempito y verlo. De repente mañana vamos a recapitular cómo se instala el Pipe ya en la computadora, ¿no? Entonces, ya tenemos un panorama de lo que vamos a hacer. Es bastante grande y bueno, les va a gustar. Yo al menos les comento esta parte en pregrado, en lo que a mí respecta, no se enseñaba así la parte de las bombas, ¿no? De repente aquí el objetivo, de repente dar un paso más allá, no conformarnos con sacar la potencia de la bomba, es igual al caudal por la densidad, por la altura manométrica dividida entre 75 por la eficiencia. En realidad vamos a hilar fino, ¿no? Porque el programa, las potencialidades del programa son muy grandes, ¿no? Muy, muy grandes. Hablar del programa realmente nos podríamos quedar chicos en realidad en los 4 o 5 clases que vamos a tener, ¿no? Pero por lo menos hay que empezar por algo. Entonces el programa lo va a hacer. Es un programa con creces va, va a cumplir las expectativas que tienen como ingenieros. Los va a cumplir con creces el programa. De eso descuiden. Es un programa maravilloso. Entonces, si tienen consultas, nos dicen. Reitero toda la información para las personas que recién han llegado, han conectado último rato. Se va a compartir al Drive. No lo he podido llevar ahorita porque es harto, en realidad, es bastante y se va a seguir llenando con más cosas. Pero en un momento yo estimo mañana más tarde hasta el mediodía ya pueden echarle pueden descargar lo que necesiten y no solamente el programa, no todas las normativas, ¿no? Entonces, bueno, si no tienen consultas, nos dicen el plan ya se ha cumplido hoy día dar toda la presentación, todo lo que se va a hacer, todo lo que se va a usar en el programa. Si tienen consultas, nos dicen. Ok, bueno, entonces, bueno, de mi parte, pues ha sido un gusto y que tengan buenas noches y Dios mediante ya, mañana ya comenzamos con todo, ya la resolución de todo paso a paso con el programa, ¿no? Y bueno, tengan buenas noches y hasta mañana.